Entonces, sean cada uno de ustedes bienvenidos a la sesión número 3 del curso Elaboración y Presentación de Tesis, correspondiente al ciclo 47º de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Carlos Antonio Dorantes Hernández y en las próximas 2 horas estaré enseñándoles propiamente el contenido y la elaboración propiamente de cómo se hace el trabajo propiamente del anteproyecto, la primera fase del anteproyecto y lo que sería propiamente ya el marco conceptual en ese sentido. En este momento voy a iniciar con compartir pantalla, obviamente para ya iniciar. Y como les repito y les pido por favor, permítanme dar la clase y al finalizar pues voy a compartir o voy a aclarar todas las dudas que ustedes tengan al respecto de la temática que vamos a estar viendo el día de hoy, pues en ese sentido. Entonces, hoy propiamente ya nos corresponde iniciar con lo que sería lo que ustedes andan esperando o probablemente ya iniciar con el proceso de la elaboración ya de la tesis, en ese sentido. Como les he indicado en las 2 sesiones anteriores, la tesis no es complicada, la tesis no es difícil. Lo que requiere es propiamente, además de dedicación, de tiempo, de paciencia propiamente, de querer trabajarla en ese sentido, pues significa propiamente ya saber o tener encaminado las ideas de lo que uno quiere plantear o de lo que uno quiere elaborar en ese sentido, en ese apartado. Cuando uno inicia el proceso de investigación propiamente, pues uno tiene que tener en mente una posible misión y una posible visión de lo que se quiera trabajar. Esa misión o esa visión puede ser lo que se llama como el famoso problema, el problema de estudio. Desde el punto de vista metodológico, nosotros vamos a entender como problema de estudio cualquier cuestión o cualquier proposición que nos cause a nosotros como investigadores una duda que queramos aclarar propiamente para poder encontrar una solución parcial o total a ese problema en un lugar o en una institución propiamente. El problema nosotros lo tenemos que categorizar como problema científico o problema social, depende de cómo usted lo quiera enfocar. Es cierto, y eso es comprensible, que hay una famosa dicotomía. Hay un problema de encontrar un problema de investigación, eso es normal, pues, pero esto requiere lectura. Esto requiere propiamente revisión de todo ese material. Recuérdense, la semana pasada les indicábamos que usted tiene que tener bien categorizada, bien ordenada, crear una base de datos de esa biblioteca física o de esa biblioteca digital que usted pueda armando propiamente para la escogencia de los posibles temas. Recuerden que anteriormente hablábamos de temas en ese sentido. Entonces, fue sectorizando, fue categorizando, fue creando esa base de datos y el material lo fue ordenando por áreas, por subcarpetas, y ahí les indicaba, bueno, esto va a ser del tema de derecho laboral, esto va a ser de derecho ambiental, esto va a ser de psicología social, esto va a ser de psicología clínica, dependiendo de los temas que usted quisiera trabajar. Pero como ahora usted ya tiene definido su tema propiamente, pues ahora se va a centrar única y exclusivamente en ese tema y va a empezar a leer, va a empezar a ver la viabilidad y la identificación propiamente. Entonces, el problema de lo que usted va a plantear aquí es, de alguna forma, a relacionar las teorías, a relacionar ese material que usted ha recopilado, esos trabajos, esos libros, esas tesis, esas tesinas, esas monografías, ese tipo de biblioteca que usted tiene, física o digital, y que ha empezado a leer y que a través de esa lectura usted le ha causado algún tipo de interés, algún tipo de motivación para encontrar o desarrollar propiamente ya su trabajo en ese sentido. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es tener esa disponibilidad de material y tener esos conocimientos. Y como les he dicho, y se los voy a volver a repetir, usted es el experto del problema, porque a usted le llama la atención algo que quiere investigar propiamente dentro de ese proceso que usted está haciendo de su tesis. Recuérdese que
nosotros vamos a entender como investigación toda la acción orientada a encontrar soluciones a un problema, lo que decíamos anteriormente, o acumular información que nos permita de alguna forma ampliar o detectar posibles ideas o propuestas o de alguna forma dar esa teoría que usted va a necesitar para la posible descripción del problema. El día de hoy nosotros vamos a iniciar propiamente con eso que nosotros conocemos como anteproyecto o protocolo o diseño de tesis, como usted le quiera llamar. Lo vamos a dejar nosotros solo por aspectos de agilidad, lo vamos a llamar como anteproyecto de tesis. Nosotros vamos a entender como anteproyecto de tesis propiamente donde vamos a explicar con claridad y con pertinencia las características que va a tener nuestra tesis. Ojo, por favor, en esto. Ojo en esto. Pongan atención a estos dos aspectos muy importantes. En el anteproyecto, que es lo que nosotros vamos a empezar a hablar, se habla de secciones. Sección 1, marco conceptual. Sección 2, marco referencial o marco teórico. Sección 3, marco metodológico. Sección 4, marco administrativo. Eso es en el anteproyecto. Ahora, dice bien, si usted está elaborando ya el informe final, propiamente, usted ya hizo su anteproyecto, ya hizo su trabajo de campo y ahora tiene que presentar los datos o los resultados finales o la interpretación de ese trabajo de campo en el informe final, ahí usted va a hablar de capítulos, pero ese es en el informe final. En el informe final usted va a hablar capítulo 1, marco conceptual, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, marco metodológico, capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Y si usted le quiere poner más capítulos, pues eso ya será decisión suya. Y otra regla o otra característica que usted debe tomar muy en cuenta, pongan atención a esta, por favor. El anteproyecto o protocolo o diseño de tesis, como usted le quiera llamar, dice bien, usted va a hablar y toda su redacción va a ser a tiempo futuro. ¿Por qué? Porque usted está haciendo las ideas o usted está haciendo propiamente la identificación de su posible trabajo de tesis. O sea, usted está haciendo ese andamiaje o está preparando para hacer su trabajo de tesis. Entonces, todo tiene que ser a futuro. La redacción que usted utilice en el marco conceptual, la redacción que usted utilice en el marco metodológico tiene que ser a futuro, propiamente. Planteamos elaborar encuestas, planteamos elaborar entrevistas, porque todavía no las ha hecho. Las va a hacer propiamente. Ahora, en el informe final, vuelvo a repetir, cuando usted ya va a presentar los resultados propiamente, ahí su redacción cambia, su tiempo verbal cambia. En el informe final, usted va a hablar ahora a tiempo pasado, porque ya hizo la tesis, ya hizo el trabajo de campo. Entonces, ahí va a plantear, nosotros elaboramos propiamente encuestas, o elaboramos entrevistas, o elaboramos mesas redondas, por decir algo así. Entonces, eso es lo que usted tiene que tener bien diferenciado. En los anteproyectos se habla de inciso y se habla a tiempo futuro en los anteproyectos. En el informe final, usted va a hablar de capítulos y usted va a hablar a tiempo pasado. Ese es un gran error que tienen muchas personas que dan los cursos de propedéutica de tesis, propiamente en algunas universidades, que le empiezan a pedir al estudiante, pongamos en el primer semestre, empiezan a elaborar el famoso anteproyecto, pero le piden por ejemplo, en algunos le piden introducción. ¿Cómo va a llevar introducción algo que no lo hemos empezado a hacer propiamente? Le piden que empiece a trabajar ya su tesis. Usted previamente tiene que hacer su proyecto. Esto es como hacer una casa propiamente.
Usted va a contratar a un ingeniero, va a contratar a un arquitecto para la construcción de su casa con tales medidas y con tales especificaciones. Pero el arquitecto o el ingeniero le va a decir, mira, hay que hacer planos o hay que hacer algún tipo de guía, un bosquejo propiamente en ese sentido. Entonces usted le dice, mire, lo quiero con tales especificaciones, lo quiero 2, 3 pisos, lo quiero con una piscina, lo quiero con tanto parqueo, y usted le da toda la información. Ese es el anteproyecto propiamente. Entonces, en este caso, el arquitecto o el ingeniero sobre eso va a trabajar propiamente. Y luego él va a presentar ya la casa terminada, según las indicaciones o las instrucciones que usted le dio. Eso es propiamente el proyecto o el anteproyecto que usted va a trabajar en ese sentido. Entonces, algo que es muy importante. Entonces, dentro del anteproyecto, nosotros debemos de tener claro propiamente o debemos de saber identificar propiamente las características de ese problema que a nosotros nos llama la atención. En el aspecto de metodología o en el aspecto de tesis propiamente, debemos de encontrar uno o dos problemas propiamente. Los que están llevando el curso de EPS, esto vendría siendo lo que se conoce como el diagnóstico del problema, pero en la tesis se llama marco conceptual, donde vamos a presentar la definición propiamente de ese problema y vamos a tomar en consideración la existencia o la inexistencia de características del grupo o del lugar donde vamos a trabajar. Entonces nosotros vamos a entender previamente o vamos a aclarar qué vamos a entender nosotros por marcos. Porque cuando hagamos ese anteproyecto tenemos que hablar de esos marcos, marco conceptual, marco teórico, marco metodológico o marco administrativo. El informe, pero tenemos que tener claro previamente qué nosotros entendemos por marco. Nosotros lo vamos a entender propiamente como donde nosotros vamos a ponernos ciertos límites o vamos a poder encuadrar ese problema o esa cuestión que nosotros estamos investigando. En este caso, para la tesis, el término marco implica propiamente, en este caso, sentar un precedente. Ya vamos teniendo de alguna forma una posible misión y visión hacia nuestra tesis, pues en ese sentido. En este caso, nosotros hoy tendremos propiamente lo que sería esa primera sección del anteproyecto. Repito, recalco. Primero tenemos que hacer un anteproyecto, porque ese es un gran error que cometen muchas personas cuando empiezan a trabajar la tesis. Se les olvida que hay que hacer anteproyectos o protocolos. Quieren irse de una vez a hacer el trabajo de campo, pero ni siquiera saben qué es lo que van a hacer. Pero eso es que quiero adelantar, quiero hacer ese proceso ya de una vez. El anteproyecto para mí no es importante. Claro que sí, porque es la guía que les va a servir a ustedes en ese apartado. Entonces, ¿qué partes lleva esta primera sección propiamente del anteproyecto? Que nosotros llamamos marco conceptual. Va a llevar el título de la tesis propiamente, los antecedentes del problema, la justificación, el planteamiento del problema, la delimitación y los objetivos. Hoy vamos a ver cada uno de esos incisos propiamente para que usted ya vaya de alguna forma sectorizando o vaya seleccionando dentro de ese problema ciertas características que usted necesita. Y esto, miren, les va a hacer más fácil hacer su trabajo. Esto de alguna forma les va a permitir agilizar ese proceso, porque ustedes ya más o menos ya saben por dónde van a ir. Ya tienen esa misión, ya tienen esa visión de lo que ustedes quieren plantear propiamente con el trabajo o con el proyecto que ustedes estén haciendo o planteen hacer en ese sentido. Entonces vamos a iniciar con el primer apartado, lo que se conoce como el título de la tesis. Hay algunos asesores que cuando usted se reúne con ellos propiamente, le empiezan a preguntar o le empiezan a plantear o le empiezan a decir a usted, póngale título a la tesis, póngale propiamente esa denominación o póngale propiamente ese fin de comunicación. Le exijo que le ponga eso. Entonces usted viene con todo respeto, pues le va a decir, claro que sí, licenciado, no hay ningún problema, pero va a empezar a manejar lo que se conoce como un título tentativo. Es un título que a usted le va a encaminar, es un título que a usted le va a guiar. Ese título, de alguna forma, cuando usted lo redacte, va a sufrir algún tipo de cambio.
Se recomienda que para el desarrollo de la tesis o para el desarrollo de ese título maneje el método LUP. Ahorita lo vamos a ver, que es precisamente ese método. Pero recuerden que es un título tentativo. Esto va a ir cambiando con el mismo anteproyecto, con el trabajo de campo, con el informe final. Ese título que usted le está poniendo cambia, desarrolla propiamente. Para escoger un buen título de tesis debe de llevar 5 elementos o 5 características que usted debe de fijarse para el desarrollo. Que es propiamente lo que nosotros vamos a trabajar hoy con ese método LUP. Ahí vamos a ir viendo qué significa L, qué significa la U y qué significa la P. Primero, la P, el propósito. Jóvenes, ¿por qué están haciendo la tesis? ¿Por qué están haciendo ese tipo de trabajo? Hay que plantear en el título mi propósito, el desarrollo. Es desarrollar una investigación de tipo descriptiva, una investigación de tipo fenomenológica, o no sé, pues cuál es el proceso que ustedes quieran plantear, el proceso que ustedes quieran desarrollar. Luego, ya del propósito ya vienen las variables, que en este caso sería el grupo, el lugar, el tiempo que ustedes propiamente necesitan para hacer esa investigación. Luego ya viene la unidad de análisis, que sería la U propiamente. O sea, los participantes, ese grupo principal de personas con los cuales usted va a estar trabajando. Algunos planteaban el desarrollo de una investigación a través de plataformas digitales con directores o con maestros. Sí, pero les decía yo, ¿trabaja con directores o trabaja con maestros? No puede trabajar con ambos grupos al mismo tiempo, porque eso le va a llevar tiempo propiamente. Y usted lo que quiere ver es detectar las características de ese grupo de estudio. Y la L se refiere al lugar de estudio, lo que les indicaba propiamente. A algunos les hace falta eso propiamente, centrarse en un lugar de estudio, en un departamento, en un municipio, y si quieren, pues en una aldea o en algún caserío. ¿Se acuerdan? Lo empezamos la semana pasada, de lo general a lo particular. Ustedes quieren hacer un trabajo sencillo, quieren hacer un trabajo que les permita de alguna forma poder plantear o poder encontrar la mayor rapidez para su proyecto. Ese título de la tesis tiene que informar al lector o a los lectores propiamente las causas y orígenes del problema, la contribución, la repercusión que usted vaya a querer presentar ante su proyecto o presentar en ese trabajo de investigación que usted está desarrollando o usted plantea desarrollar. El título no tiene que ser muy largo tampoco. El título propiamente es donde usted debe de ser lo más claro, lo más posible, sin tantos adornos literarios. Es que hay algunas personas que con el título le ponen propiamente palabras en latín o le ponen palabras rebuscadas. Es cierto, usted es el conocedor del problema, pero hay que explicárselo al asesor. Hay que explicárselo a la encargada de metodología y hay que explicarle propiamente a cualquier persona que vaya a leer su tesis, pues en el sentido. Porque algunas personas cuando me mandaban su tarea colocaban abreviaturas. Entonces yo les decía, mire, ¿qué significa esto? Voy a poner, eso me está sirviendo de referencia. Pues. Algunos colocaban ONU, pues, Organización de Naciones Unidas, pero en el título no va así de esa forma. No debemos de poner abreviaturas, debemos propiamente de indicarle al lector propiamente cuál es ese propósito, cuál es esa idea, motivarlo, ojo en ese sentido, motivarlo a que empiece a leer nuestro trabajo. En este caso el anteproyecto o el informe final de tesis en ese sentido. Entonces, el título, como repito, tiene que informar al lector respecto al trabajo o al contenido de lo que nosotros vayamos a presentar. Un buen título de tesis, al inicio, es un título tentativo, porque va a sufrir cambios, va a sufrir en algún momento algún tipo de modificaciones, como les decía. A veces en el mismo anteproyecto teníamos allá un título, pero con el mismo desarrollo de nuestro anteproyecto lo podemos ir cambiando, lo podemos ir modificando, o en el trabajo de campo, o previamente cuando estamos haciendo el informe. Porque eso es lo que algunos me preguntaban. Sí, licenciado, pero a mí ya me aprobaron el tema.
Sí, le aprobaron el tema, pero no el título de tesis, porque usted está empezando a tener una guía, está empezando a tener propiamente un plano para desarrollar su trabajo. Le aprobaron un tema de tesis o le dieron un dictamen para iniciar su proceso de tesis, pues en ese sentido. Pero usted tiene que empezar a trabajar ya una idea propiamente. Hay algunas personas que eso ya dependerá propiamente de la forma como usted quiera trabajar, que dejan el título, propiamente el título de último. El título, ya cuando tienen propiamente ya desarrollado su anteproyecto, regresan a este inciso y pues ya en base a las ideas, en base a los pasos que vamos a estar viendo el día de hoy, en base al marco teórico, en base al marco metodológico y al marco administrativo, pues regresan como a esta fase y ya tienen en mente, ya van colocando un título tentativo. Eso que les quede claro, por favor. En el anteproyecto es un título tentativo. Cuando usted va a presentar el informe final, propiamente, cuando usted tenga ese documento, el informe final, y se lo va a presentar al encargado de metodología, ahí sí ya se convierte en título definitivo. Ahí sí ya. Porque si usted en ese informe final le cambia algo propiamente, es otra tesis en ese sentido. Pero eso lo hace en el informe final. Ese es un gran error, como repito, que algunos asesores dicen, póngale el título de una vez a la tesis. Se debe decir título tentativo al trabajo que usted quiere plantear, pues en ese sentido. Vamos entonces a hablar al siguiente inciso, al siguiente apartado propiamente dentro del marco conceptual. Ya vemos el título. El título debe ser corto, debe ser conciso, debe ser claro, debe de motivar al lector para causar algún tipo de interés con la continuación de lo que ustedes plantean hacer. Entonces, los antecedentes del problema, que sería el inciso 1.1, es propiamente donde vamos a indicar los orígenes de ese problema de investigación. Vamos a seleccionar propiamente ese problema y lo vamos a sectorizar o lo vamos a de alguna forma a colocarle algún tipo de limitante propiamente, porque tampoco queremos abordar el problema así a grosso modo, sino que queremos encontrarle ciertos elementos, ciertas características, porque repito, usted es el experto, usted es el conocedor del problema. Dejen por un lado el tema ya fue aprobado, el tema ya está autorizado. Ahora siéntense a algo. Propiamente empiecen a elaborar su proyecto y empiecen a hacer síntesis conceptual. ¿Qué significa? Que debo de leer de toda esa biblioteca que ustedes tenían, toda esa sectorización, toda esa base de datos, ahora sentarme a leer ese material, empezar a deducir, empezar a interpretar. Y también, jamás olvidarme, consultar, en este caso con mi asesor, consultar con otras personas propiamente las ideas de lo que yo estoy planteando, porque para eso está mi asesor, para que me guíe, para que me oriente, para que me supervise. Los requisitos que ustedes le pedían y que vimos la semana pasada propiamente en ese sentido. Entonces, con los antecedentes del problema, yo voy de alguna forma a poder seleccionar o poder identificar dentro de ese gran tema o dentro de ese gran problema ciertas características que yo necesito propiamente o ciertas características que voy a tratar de investigar propiamente. Y aquí requiere revisión propiamente de materiales, leer, tesis, libros, tesinas, monografías, cualquier tipo de material que yo he ordenado, que yo he presentado a través de una base de datos y de ahí empezar a sintetizar propiamente lo que yo necesito. ¿Cómo voy a desarrollar esos antecedentes del problema? Pues repito, primero ordeno mi biblioteca, esa biblioteca física y esa biblioteca digital, y empiezo a revisar, empiezo a seleccionar material que yo considere que es el que realmente me va a servir. Hay algunos asesores que le empiezan a decir al estudiante, empiézame a buscar para propiamente la información, empiécenme de alguna forma a identificar esos elementos claves para que usted pueda sintetizar. Este es el orden que usted debe de manejar propiamente para la construcción de sus antecedentes. Ya tiene la información, léala, estúdiela,
deduzca propiamente. Y usted puede de alguna forma, en este caso, seleccionar el material que usted cree que es más adecuado. Lo decíamos en la sesión pasada y hoy lo vamos a ver al finalizar la clase. Empiece a utilizar metabuscadores. Si usted va a utilizar Internet, no tiene nada de malo, pero utilice metabuscadores profesionales, metabuscadores académicos, como podría ser en este caso Google Académico o cualquiera de estos que usted lo va a encontrar ahí en la presentación. Eso a usted le va a permitir propiamente sectorizar o poder de alguna forma encontrar la información detallada propiamente. Hay una gran característica o hay un gran error en algunas personas cuando usan la biblioteca. Cuando entran a la biblioteca, propiamente se van al catálogo electrónico. Ahí estamos empezando a hacer mal nuestra información. Y lo vamos a ver cuando terminemos la clase, cómo utilizar la biblioteca. En este caso, la biblioteca César Braña. Hay distintos tipos de información, no solo la base de datos. Luego, cuando ya tengo sectorizado y ya he empezado a leer propiamente mi información, pues voy a pasar al siguiente paso. Voy a identificar los elementos claves. Esos elementos claves debo utilizar este orden. Conocer el autor, el título de la obra, los objetivos que se planteó este investigador, leer su marco metodológico, su proyecto de investigación, cómo seleccionó la muestra, cómo obtuvo los resultados y las conclusiones. Porque es ahí donde yo voy a empezar a interpretar o voy a empezar a explicar propiamente a través de las ponencias o a través de los reportes propiamente los resultados que yo quiero presentar. Y es donde voy a sintetizar, donde voy a parafrasear. Ojo, el anteproyecto o lo que se conoce como antecedente del problema tiene que ser parafraseado, tiene que ser de alguna forma colocado con nuestras palabras. Porque vamos a ir presentando lo que algunos asesores le dicen a uno: mire, búsqueme 10 tesis nacionales o 10 tesis regionales o 10 tesis internacionales. Allá dependerá propiamente de lo que el asesor le esté solicitando. O le piden 5 nacionales y 5 extranjeras. O 10, como él propiamente. Entonces usted viene y desarrolla lo siguiente. Empieza a leer. Realmente empieza a leer la introducción, empieza a leer ese capítulo 1, ese capítulo 3, ese capítulo 4, esas conclusiones. Y con sus palabras empieza a sintetizar. Y debe de alguna forma a empezar a colocarlo en párrafos. Se acostumbra que por cada material que usted lea propiamente, por cada material que usted consulte, utilice un párrafo. Ojo, es un párrafo por cada material que usted ha consultado. Y usted lo va a sintetizar. Y aquí va a empezar a utilizar usted ese estilo de referencia. Normas APA, Vancouver, las de Chicago, las de Harvard o los pies de páginas tradicionales o cualquiera de los otros estilos de referencia. Ese párrafo, por ejemplo, si usted está utilizando normas APA, versión 7, pues ese párrafo está entre 40 a 75 palabras. Y usted debe de aprender propiamente a sintetizar, a resumir, a presentar propiamente las ideas, las propuestas que esta persona dio en ese sentido. Entonces, ¿cómo lo hace usted? Según Bustamante, en este caso, según Bustamante, en su tesis titulada, coloca el título de esa tesis o de ese trabajo que se está haciendo y usted coloca, según Bustamante, en su tesis titulada, tal cosa. Él realizó un tipo de investigación y usted, sintetizado con sus propias palabras, propiamente presenta un resumen, una síntesis de todo lo que él hizo. O sea, en 3, 4, 5, 10 palabras usted debe aprender a sintetizar. Por eso se llama sintetización propiamente. Lo debemos llamar marco metodológico para ver cuáles fueron sus instrumentos de trabajo, cómo seleccionó la muestra, cómo seleccionó la población, cuál fue su procedimiento de trabajo en ese sentido. Luego se va al capítulo 4, que sería propiamente la interpretación de resultados, y luego se va a conclusiones y recomendaciones. Esa es la forma en que usted lo va a redactar. Es cierto, y lo decíamos la semana pasada, que no estamos acostumbrados a hacer esa sintetización, porque hay muchos catedráticos que a lo largo de la carrera no nos solicitaban así los trabajos. Sencillamente nos pedían un trabajo de recopilación de información.
Según ellos, trabajo de investigación, la historia de la independencia de Guatemala. ¿Dónde lo tenemos que buscar, licenciado? ¿Dónde sea? Usted solo copien propiamente. Y es donde el estudiante, y usted sabe, esos grandes errores, esas mañas o esos malos hábitos que traemos de primaria, de básicos, de diversificado, que consideramos que la investigación es solo recopilar datos, copiar, pegar, imprimir, sencillamente. No, esto lleva interpretación. Y se los decía la semana pasada. El 99.99% de su tesis tiene que ser con sus palabras, tiene que ser propiamente con su interpretación que usted tenga, pues, en ese sentido. Aquí es donde les decía al inicio de la clase, aquí ya nos vamos a dar cuenta qué profesional va a ser usted. Ese léxico para escribir, ese léxico para hablar. Es cierto, hay personas que son muy buenas para hablar y malas para escribir, pues, es decir, pero hay que encontrar un punto de equilibrio, o al revés, hay personas que son muy buenas para escribir, pero mal para hablar. Pero en la tesis usted tiene que encontrar ese punto de equilibrio, porque tiene que saber argumentar. Y es donde algunas personas caen en esa especie como de estrés, caen en esa especie como de pánico. ¿Se recuerdan los errores que vimos la semana pasada? ¿Qué hago? Es que yo nunca he sintetizado, nunca he interpretado, nunca he parafraseado. Como dice el dicho, la práctica hacia el maestro. Empiezo a leer esa tesis propiamente, la empiezo a sintetizar, me pongo como meta, bueno, voy a empezar con 300 palabras. Sí, sintetizar la tesis, que esa tesis puede tener 150 o 200 páginas, y tengo que reducirlo todo a 300 palabras, por decir manera. Ojo, por favor, ojo. En esta sección de marco conceptual, en los trabajos que ustedes van a leer, o en las tesis que ustedes van a leer, no lean el marco teórico. Eso no nos sirve ahorita. El marco teórico, ¿sabes dónde es más extensa las tesis propiamente? Solo lea la introducción, solo lea el marco conceptual, el marco metodológico, el capítulo 4, o presentación de interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones. El marco teórico no nos sirve por el momento. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, empieza usted a leerlo. Y entonces siéntese ante su computadora o en un papel o donde usted quiera propiamente y empiece a redactar. Y puede hacer como límite 300 palabras. Pero usted sabe que eso no lo puede presentar así propiamente. ¿Se recuerdan ustedes, utilizando una analogía? ¿Se recuerdan ustedes cuando aprendieron a manejar bicicleta? Cuando ustedes eran pequeños, se subieron a una bicicleta. Mamá o papá o alguien que estaba con ustedes estaba a la par. Ustedes vinieron, se subieron a la bicicleta, empezaron a pedalear y ¡pum! Se cayeron, se golpearon y empezaban a llorar propiamente. Pero ustedes decían entre ustedes mismos, no, tengo que aprender. Se levantaron ahí todos llorando, típicamente todos golpeados, se volvieron a subir a la bicicleta y volvieron a pedalear y se volvieron a caer propiamente en ese sentido. Ahí fueron ustedes agarrando propiamente a vencer ese miedo. Luego venía papá o mamá y nos colocaba en la llanta de atrás algunas llantitas propiamente para mantener el equilibrio, mientras usted iba conservando, usted iba aprendiendo propiamente a manejar esa bicicleta. En algún momento usted le decía a mamá o papá, papi, quítame las llantitas de atrás, ya creo que ya tengo el conocimiento, ya tengo la experiencia para andar sin esa parte de atrás. Entonces ya temerosos pues en ese sentido, y les quitaban esas llantitas, se subían a la bicicleta y tal vez tenían problemas al inicio, pues el miedo propiamente en ese sentido. Pero cuando ustedes menos sentían, lo vencieron. Y agarraron una bicicleta y se fueron propiamente a pedalear. Ahorita usted puede tener unos 5 o 10 o 15 años que no se suben a una bicicleta. Se las ponen y como que ayer hubieran aprendido a manejar. No se olvida. Entonces, recuerdan ustedes, los que saben nadar, propiamente, el procedimiento que nos lleva a aprender propiamente a ese proceso, a ese arte de estar dentro del agua. De los que saben manejar, ¿se recuerdan? Y hubo alguien que con paciencia, con dedicación nos iba indicando cómo hacer los cambios, cómo hacer ese tipo de utilizar los pedales, cómo utilizar los pediguías, cómo utilizar propiamente el timón, cómo parquear. Y ahora nosotros sabemos manejar ese carro, ese automóvil, ese bus, ese tráiler, ese camión, ese avión, ese helicóptero, pero tuvimos que aprender. Lo mismo es con la tesis propiamente. Lo mismo lleva ese proceso de trabajo, requiere práctica. La práctica hacia el maestro. Entonces, ya tengo mis 300 palabras de esa tesis. Entonces ahora vengo y leo ese párrafo.
ese párrafo que yo lo hice propiamente. Y ahora, sobre ese párrafo, yo le empiezo a sintetizar, empiezo a trabajar ideas de investigación sobre ese párrafo. No importa que tenga 300, estoy poniendo por poner una cantidad de 300 palabras. Si usted le quiere poner más, pues no hay ningún problema, pues, es decir, pero hay que empezar a sintetizar en ese sentido. Entonces, ahora usted se va a poner como meta, bueno, tengo ese párrafo de 300, ahora lo voy a reducir a 150. Tengo que empezar a aprender. Si cometo errores, pues está bien, nadie es perfecto. Si voy a cometer errores la segunda vez, pues lo vuelvo a repetir. Lo hago 2, 3, 4, 5. Y si lo tengo que hacer 20, 50 o 100 veces, no importa. Es su procedimiento. No todos tenemos la facilidad para hacerlo a la primera. No todos tenemos la facilidad para hacerlo en 5 o en 10 veces. Habrá algunos que lo tienen que hacer 20 veces. Bueno, pues lo hagamos 20 veces. Pues no hay ningún problema en ese sentido. Y ahí nosotros, con la lectura, con esa revisión, vamos a ir encontrando propiamente ese nivel de familiarización. Vamos a ir encontrando ese tipo de enfoque, esos alcances que nosotros necesitamos para hacer propiamente nuestro trabajo de investigación, pero requiere lectura, requiere propiamente escritura. Ya lo reducimos a 150, pues ahora reduzcámoslo a 75, vayamos poniéndonos ciertas metas, ciertas visiones que tengamos hacia nuestro proyecto que nosotros queramos plantear. Y ahí propiamente nosotros vamos a ir encontrando con esa reducción esos elementos que nosotros queramos trabajar, porque ya lo hemos leído varias veces, ya de alguna forma ya hemos encaminado a los objetivos que lo vamos a ver más adelante, ya vamos a poder encontrar algunas preguntas de investigación. Es cierto, al inicio encontramos varias preguntas, vamos a poder de alguna forma plantear una justificación, vamos de alguna forma a poder plantear ese proyecto, esa propuesta que nosotros tengamos, pero eso lleva tiempo. Y vamos a ver también, ojo, en ese sentido, la viabilidad y la factibilidad. A través de esa revisión, a través de ese material de los antecedentes, vamos a ver si nuestro trabajo realmente es fácil o no. Vamos a ver a qué nos metimos propiamente y vamos a poder evaluar, vamos a de alguna forma a encontrar ese listado de carencias y deficiencias que va a llevar nuestra tesis. Pero todo eso lleva un tiempo. Por eso les vuelvo a repetir en ese sentido. Ojo, se los decía la semana pasada, la tesis no es de un día para otro. Dice, solo esta parte que estamos haciendo de la formulación de los antecedentes del problema nos puede llevar, ojo, 1 o 2 meses de trabajo. La lectura, la conceptualización, la sintetización en ese proceso. Recuérdese, usted ya tiene armada su biblioteca, no tiene que empezar a buscar material, porque usted ya preparó esa biblioteca, ya creó esa base de datos que hablábamos la semana pasada, pues en ese sentido. Pero si usted quiere seguir actualizando, no hay ningún problema, porque era lo que decía, el asesor le empieza a pedir a usted tesis o materiales de alguna forma para empezar a hacer esos antecedentes que usted necesita. Pero en algún momento, con ese tipo de relación, usted tiene que reunirse con él. Tiene que reunirse con esa persona que le está orientando, con esa persona que le está guiando propiamente. Usted le va a presentar esos párrafos. Usted de alguna forma, esos párrafos ya los ha sintetizado entre 40 a 75 palabras. Ya tiene esos antecedentes, ya tiene los antecedentes nacionales y los antecedentes internacionales propiamente. Y usted se une con él. Mire licenciado, mire licenciada, mire maestro, mire maestra, doctor, no sé qué grado académico tenga él o ella propiamente, pues pudiéramos tener una reunión para presentarle propiamente cómo voy con mi trabajo de tesis, cómo voy con mis antecedentes, para que usted me los empiece a leer. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta el buen asesor que va a ser. Habrá asesores que le van a decir a usted, no, señorita, no, caballero, yo no quiero nada por partes. A mí no me traiga por pedacitos. Yo quiero todo terminado, todo el anteproyecto. Está bien, licenciado, disculpe, no quise molestarlo, no le quise causar ningún tipo de inconveniente. Voy a terminar mi anteproyecto y se lo voy a presentar terminado. Entonces, ese tipo de asesor, de alguna forma, no está cumpliendo ese proceso de supervisión. Entonces, usted puede tomar una decisión, o cambiarlo, o seguir trabajando con él. Bueno, si usted quiere seguir trabajando con él, pues no hay ningún problema en ese sentido. Ahí usted dice, lo voy a visitar más adelante, pues. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Busque a otra persona que le oriente, a otra persona que lo supervise. Yo no estoy diciendo que usted ya no quiere ese asesor propiamente, sino que usted quiere que alguien le vaya guiando, le vaya orientando. Y sí puede ser un compañero propiamente, alguien que ya esté haciendo tesis, o alguien que usted conozca que ya se graduó de su facultad o de otra unidad académica, pues en ese sentido.
Empiece a preguntarle a esta persona las experiencias, preséntele su proyecto, preséntele eso que usted lleva, para que él le recomiende, él le sugiere. Bueno, supuestamente los que ya nos graduamos, ya sabemos hacer antecedentes del problema, ya sabemos sintetizar. Entonces, él va a leer propiamente. Y lo que hicieron la semana pasada, necesitamos que esa persona lo lea, esa persona nos indique lo que está bueno, lo que hay que mejorar y lo que está mal. O sea, recuerdan el procedimiento que decíamos como el 10º error que a algunas personas no les gusta en su tesis. No me va a manchar mi trabajo. Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta la persona qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces, eso lleva un proceso. Esta persona lo va a leer propiamente sus antecedentes. Dice, solo vamos con la primera parte y el tiempo que estamos llevando propiamente en desarrollar esto. Y no hemos visto otros pasos propiamente, no hemos visto otras características que él. Pero usted de alguna forma, con esa reunión que tenga con él o con ella, ya sea su asesor o la persona que le esté ayudando, háblele, demuestre que tiene amplios conocimientos propiamente de la problemática que usted está investigando. Porque también va a suceder algo, ojo en este sentido. Usted va a llegar con esa persona, ya sea el asesor o esa persona que lo va a estar guiando, le va a estar supervisando de alguna forma. Usted va a llegar de alguna forma, una forma sencilla, una forma humilde. No va a llegar a presumir, porque recuerde que usted, con todo respeto, con toda educación, todavía es estudiante, pues es decir, esta persona ya está preparada, pero no le llegue con miedo, no le llegue con temor propiamente, porque los asesores detectamos ese miedo, detectamos ese rechazo. Es cierto, algunos asesores rompen protocolos en ese sentido, porque están viendo que esta persona está presentando un buen trabajo. Y ojo en este sentido, por favor, hay algunos asesores que se pueden empezar a apropiar de trabajos de estudiantes. Una persona me lo decía en la sección B, es que me pueden robar mi tesis. Sí, puede suceder eso en ese sentido. Hay que tener algún tipo de mecanismo de precaución, porque algunos asesores le van a empezar a causar en usted celos profesionales, desmotivación. A la mire usted, ese trabajo está muy difícil, ese trabajo está muy complicado. Yo creo que para el nivel que usted tiene, mejor debería de cambiar de tema, debería de cambiar de propuesta, debería de cambiar de alternativa. Le empiezan de alguna forma a causar ese tipo de temor hacia usted. O a veces sucede, como ustedes lo vieron en ese momento, que el asesor le informa a otras personas dentro de la misma unidad académica qué es lo que usted está haciendo. No manejan ese aspecto de confiabilidad. Y algunas de esas otras personas, algún otro licenciado o algún otro estudiante, ojo en ese sentido, se va a acercar a su trabajo y usted de alguna forma va a ser apropiado o va a ser robado propiamente de su proyecto. Entonces usted llévele a él propiamente como una especie como de ofrenda, por decirlo de alguna manera, las ideas principales, no le presente todo, porque usted solo tiene que dar las ideas generales propiamente. Hable con él, más que todo, explíquele sus ideas, explique propiamente esos entornos, esas conclusiones que usted tiene propiamente, para evitar cualquier tipo de problema que se pueda presentar con este asesor. Porque recuerden que hay en algunas universidades privadas, o a veces en la San Carlos sucede, que nos nombran al asesor y no lo conocemos. Como yo digo el término, mañas, no sabemos de él o de ella propiamente. Ahora, si usted escogió su asesor y usted le tiene esa confianza, usted sabe que es una persona preparada, es una persona que tiene normas y principios éticos, pues sí podría compartirle toda la información. Pero si usted no lo conoce, solo dele las ideas propiamente. De alguna forma, las observaciones, entre comillas, o las críticas que él le vaya haciendo, no lo desmotiven a usted, no lo desmotiven propiamente a causar algún tipo de problema. Es cierto, usted va a encontrar, y lo ha visto a través de este mini video que está viendo ahí, que a otros tal vez les han aprobado la tesis lo más rápido posible, y a usted de alguna forma ha encontrado problemas, ha encontrado obstáculos en ese sentido. Pero eso usted no lo tiene que ilusionar, lo tiene que motivar, pues en ese sentido, a continuar con ese proceso, a seguir con su proceso de tesis, a no tener miedo, a hablar, a comportarse como ese profesional que usted tiene en ese sentido.
Y si en algún momento este asesor no me está ayudando o este asesor no me está guiando, solo con esta primera fase de antecedentes del problema, pues mejor me retiro en ese sentido. Y busco otra persona que haga ese procedimiento, hago otra persona que realmente cumpla ese proceso. Entonces, en los antecedentes del problema, como repito, a través de la lectura, ya me va a permitir a mí tener ya una misión y visión de lo que voy a estar trabajando, una misión y visión hacia dónde voy a encaminar, pero siempre siendo de alguna forma humilde, sin no tratar de creerme ese profesional que todavía no lo soy. Estoy en proceso de preparación. Tengo que demostrar esa humildad y tengo que, de alguna forma, aceptar las recomendaciones. Y algo muy importante, preguntar. Ojo en ese sentido. Pregúntele al asesor, pregúntele a la persona qué es lo que tiene que hacer, cómo voy con mi trabajo, cómo voy con ese procedimiento de la selección del material, de ese material de tesis nacionales e internacionales. ¿Estoy redactando bien? ¿Estoy cumpliendo propiamente mis ideas, mi propuesta, pues, en ese sentido? Eso es lo que usted le debe de plantear al asesor o a la persona que lo está guiando en ese apartado. Entonces, ya teniendo en cuenta esa información documentada, ya teniendo esa bibliografía, es aquí donde también otros asesores cometen este problema o cometen este error propiamente. Le dicen a uno, por favor, me busca 5 tesis nacionales y 5 tesis de los últimos 5 años para acá. Porque según ellos, esas tesis son las más modernas, son las más actualizadas. Ese es un gran error, ese es un gran mito que existe en el área de investigaciones. Yo puedo revisar, ojo, puedo revisar tesis de los años de 1960, de los años de 1970. Me puedo ir a esas décadas del siglo pasado. El problema está ahí. Ahí voy a encontrar las causas y los orígenes del problema. ¿Cómo ese problema se miraba en los años 60 o 70, por alguna manera? ¿Cómo ese problema ha ido evolucionando? Porque eso es lo que yo debo de plantear también en los antecedentes. Y eso me va a servir para una de las fases que vamos a ver más adelante, para poder plantear mi justificación, para poder plantear mis ideas que tengo. Entonces, no debo de alguna forma, de quedarme solo con trabajos de los últimos 5 años. Porque puede ser que ayer se hayan presentado una tesis en mi facultad. Ayer fue la graduación de X personas. Supuestamente la tesis más moderna, la tesis más actualizada. No necesariamente, porque esa tesis puede ser que haya sido un trabajo de los años 2010 al 2015. Entonces no está tan actualizada como algunos dicen, supuestamente. Son esos mitos. Debo de revisar, pero tampoco perderme tanto en la historia. Ojo en este sentido. Me están pidiendo 5 libros o 5 tesis o 10 tesis, propiamente, pues voy a empezar a revisar por décadas. Si en la década de los años 60 a los 70 encontré 10 tesis, pues las leo. Y dentro de esas 10 voy a encontrar, según mi punto de vista, según mi toma de decisión, la tesis que yo considero que es la más importante de esa época. Luego me voy a los 70 y 80. Y si quiero puedo ir por décadas, 70 y 80 probablemente. Y tengo 3, 4, 5 tesis. Encuentro yo la tesis que para mi punto de vista es la más completa. Y sobre esa voy a trabajar. Pero también puede suceder algo en ese sentido. Puede suceder algo que muchas personas cometen algunos errores. Dicen, es que el licenciado o la licenciada me pidió 10 tesis y solo tengo 6. Solo tengo 6 nacionales y 4 internacionales. Y ya no sé dónde encontrar información en ese sentido. Jóvenes, en este caso, váyanse a la bibliografía de la tesis que usted está consultando. Las tesis que usted ha manejado en ese sentido. Revise ahora la bibliografía que esta persona trabajó. Y ahí voy a encontrar material que yo tal vez ni conocía, o material que no había tomado en cuenta. A este libro no lo había visto, o esta tesis no la había tomado, no la había revisado, o ni sabía de su existencia. Busque ahora ese material, busque propiamente esos libros. Y usted tiene que tomar algo que se conoce como riesgos. Riesgos. Usted como futuro profesional, y eso lo mirábamos en el curso de tesis, en el curso de EPS, tomar decisiones propiamente, tomar ese tipo de riesgos al presentar los datos que yo estoy necesitando.
Y ahí en ese momento estoy haciendo mis antecedentes y, por ejemplo, en la universidad rural se le llama a esto como el árbol de problemas. O en la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos se le conoce como la hoja de vaciado propiamente. Empiezo a sacar ideas principales, empiezo a crear mapas conceptuales, empiezo a estrechar esa información, empiezo a sectorizar ese tipo de datos que necesito para poder sintetizarlos. Recuérdense, esa es la tercera fase en los antecedentes del problema, la sintetización. Y cuando ustedes menos sientan, van a ver que van a poder reducir ese párrafo a 40 o a 50 palabras, pero ustedes ya se van volviendo más expertos propiamente. ¿Se recuerdan? Lo miraban la semana pasada. Una de las primeras preguntas que le va a salir el encargado de metodología le va a decir, ¿cuánto sabe usted de ese tema o cuánto sabe usted de esa problemática? Y usted le va a decir, puede ser un 80 o un 85%. Tal vez no era cierto, pues, pero usted lo que quiere es demostrarle a esa persona que usted domina propiamente esa problemática y que usted domina esa temática, para que les aprueben su punto de tesis. Pero ahora ya cuando usted está iniciando esta fase, ya se está acercando a ese 80 o 85%, ya tiene mayor información. Pero algo, por favor, sintetícese. Si tú eres en un problema y empiece a hacer crítica, ojo, crítica de trabajos de personas que se hayan graduado, para compararlos, para ver si realmente eso que ellos trabajaron es de alguna forma es lo que usted quiere plantear o lo que usted quiere trabajar. Es crítica, no juzgar trabajos. A usted no le están pidiendo que diga si esa tesis está buena o esa tesis está mala. Haga una crítica a la propuesta teórica que este autor hizo. Y sobre esa propuesta teórica que este autor hizo, usted de alguna forma va a poder a comenzar a describir en términos generales su teoría. Va a poder presentar su propuesta, va a poder hacer ese tipo de comentarios. Usted va a poder decir, es que todos los trabajos de investigación que se han utilizado en mi universidad o se han utilizado en mi facultad se han centrado solo desde el punto de vista de tal enfoque. Yo lo quiero ver desde otro enfoque propiamente. Recién la semana pasada, en el caso de los de derecho, el tema de Belice. Pues el tema de Belice ha sido visto desde el punto de vista de relaciones diplomáticas. ¿Por qué no lo vemos ahora de relaciones consulares, o relaciones económicas, o relaciones sociales, o relaciones deportivas, o relaciones socioeconómicas? Ahí es donde usted ya le va encontrando propiamente otros resultados, donde usted ya va describiendo propiamente qué es lo que hace falta para solucionar ese problema. Y esa es la propuesta que usted va a hacer a través de su tesis. Esa va a ser la propuesta que a usted le va a permitir saber redactar propiamente esa teoría, porque la tesis es la presentación de un nuevo conocimiento, la presentación de una teoría. Redáctelo bien, en términos claros, en términos sencillos, que no esté en ese proceso como usted ve ahí en ese GIF, donde la señorita está asustada, está en estrés de tener que leer todo eso. ¿Se recuerdan ustedes? Ahorita ustedes ya tienen el hábito de la lectura. ¿Se recuerdan en el primer semestre, cuando estaban ustedes en básico o diversificado? Llegaba un catedrático y les decía, por favor tienen que leer este libro para mañana. La licenciada, ¿cómo vamos a leer 300 páginas? Ustedes poco a poco fueron agarrando ese hábito, fueron demostrando ese dominio. Ahora en el semestre que están ustedes, en ese octavo, noveno o cierre de pensum, pues un libro de 300, 400 páginas ya no los asustan propiamente. Usted ya ha encontrado técnicas de estudio. Aquí empieza a utilizar las técnicas de estudio que a usted le han enseñado a sintetizar, a resumir, a parafrasear, a de alguna forma a presentar los resultados de una forma objetiva. Trate de empezar ya a utilizar términos científicos, términos técnicos, términos vinculados a su profesión. Si usted es abogado, ya empieza a hablar con terminología propia como abogado. Compórtese ya como ese abogado que va a ser. Compórtese como ese psicólogo, como ese administrador de empresa, como ese humanista, como ese ingeniero. Empieza a demostrarle a la persona o a las personas que están leyendo su trabajo que usted propiamente es conocedor, que usted es experto. Pero ojo, por favor, no se olvide de citar las fuentes en ese caso. Yo les decía, el 99.99% de nuestra tesis tiene que ser con nuestras palabras. Pero si en algún momento necesito citar alguna frase, alguna línea, alguna palabra o algún párrafo, voy a utilizar el estilo de referencia que yo considere sea el más adecuado.
en los instructivos de las distintas universidades o los instructivos de mi distinta unidad académica me sugieren, ojo, me sugieren utilizar tal estilo de referencia. Lo que está ahora de moda, pues normas APA, pues en su versión 6 o 7 o 8, usted quiera manejarla, pues en el estilo. Me sugieren, pero yo me puedo adecuar en ese sentido a otro estilo. Lo importante es que usted indique de dónde viene propiamente esa información, que no caiga en aspectos de piratería o en aspectos de plagio. Usted puede utilizar los pie de páginas tradicionales o las normas de Vancouver o las de Chicago. Me están sugiriendo propiamente ya utilizar normas APA, pero no significa que sea una regla básica. Bueno, salvo psicología, que ahí sí, en la escuela de psicología me indican de que voy a utilizar normas APA, pero es el estilo de trabajo de ellos propiamente en ese apartado que nos están solicitando. Pero en las demás yo puedo adecuar. Por favor, en ese sentido, no repita tanta la información. No, o de alguna forma, no omita la citación de materiales en ese sentido. Dele crédito. Porque a las personas que ya nos graduamos, las personas que hacemos trabajos académicos, nos cuesta ese trabajo. Y para que venga otra persona y se apropie de nuestra información y no nos indique propiamente en ese sentido, eso molesta y eso de alguna forma es un delito. Y usted en algún momento le ha sucedido o le va a suceder que usted tiene un trabajo en su universidad, un trabajo de investigación, pero a usted se le olvidó colocar el nombre a ese trabajo. Entonces viene otro más chispudo, se apropia de ese trabajo y lo presenta como él. ¿Qué pruebas tenemos de que usted ha hecho ese trabajo? Usted por descuido no colocó su nombre. Aquí es lo mismo. Debe de citar bien esas fuentes, debe de citar bien esos datos. Bueno, ya tenemos los antecedentes del problema. Dice bien, solo esa primera sección nos pudo llevar 1 o 2 meses. Vuelvo a repetir, es que usted tiene muchos compromisos, usted tiene otro tipo de trabajo, usted estudia, usted tiene compromisos laborales, compromisos familiares, compromisos de pareja, compromisos deportivos, religiosos. Propiamente yo no sé cuánto tiempo usted le va a dedicar a empezar a hacer su tesis. 1 hora diaria o 2 horas diarias o 2 horas a la semana, pues propiamente. Dice bien, solo para hacer antecedentes del problema me pudo haber llevado 1 o 2 meses de trabajo. Hay algunas personas que les lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen esa base de datos, no tienen esa biblioteca. Tuvieron que ir a empezar a buscar por distintos lugares ese material. Por eso es que usted previamente tuvo que ordenar en ese tipo. Vamos con el inciso número 2, 1.2, la justificación. La justificación es la argumentación donde nosotros vamos a explicar la necesidad de realizar la investigación. Usted tiene una necesidad muy importante, graduarse. Órale, eso es válido. Eso usted lo puede presentar en la justificación. Y necesito hacer esta tesis para poder graduarme como abogado. Está bien, felicitaciones, pues nadie le puede quitar ese derecho. Pero ¿en qué nos beneficiamos como país? ¿En qué nos beneficiamos como sociedad? ¿En qué nos beneficiamos como facultad? Por decirlo de una manera, lo que hicimos la semana pasada, sepa vender su proyecto, sepa vender su propuesta. Y en este caso, dentro de la justificación, usted debe de plantear 3 tipos de dimensiones: tiempo, lugar y personas, propiamente. El tiempo o el objeto de estudio que usted quiere abordar. No el tiempo que le va a llevar a hacer la tesis. Ese es el gran error de muchas personas. El tiempo pone ahí 2 o 3 meses. Eso es solo para hacer el trabajo de campo. El tiempo se refiere propiamente, y lo vamos a ver más adelante cuando vemos la delimitación, al campo o los años de estudio, no los años que me va a llevar a hacer la tesis. Ese sería el marco administrativo. Lo vamos a ver dentro de 4 sesiones, probablemente, donde yo me voy a organizar para ver cómo hago mi tesis. Aquí es el tiempo de estudio, el lugar propiamente. Como les decía, quiero investigar plataformas digitales en Guatemala. Sí, pero Guatemala está conformada por 22 departamentos, 340 municipios. Quiero investigar plataformas educativas, sí, pero sector privado, sector público, nivel básico, nivel primario, nivel diversificado o nivel universitario. Entonces ahí estoy explicando yo la necesidad y la importancia que tiene para hacer ese trabajo, porque también puede suceder algo, y eso va dentro de la propuesta. ¿Qué sucedería si no se hace esa investigación? Eso es lo que también usted tiene que plantear ahí.
¿Qué puede pasar si esa tesis no se realiza, si esa investigación no se presenta? Y es el consejo que se les da a muchos en ese sentido. En la justificación, usted empieza a responder aquellas famosas preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y a quiénes? Pero háganlo en forma de diálogo. Empieza a utilizar la primera persona del plural, o sea, nosotros. Es cierto, usted no está haciendo una tesis en grupo, en ese sentido, pero está utilizando algún tipo de información multidisciplinaria. ¿Qué es lo que usted empezó a hacer con sus antecedentes del problema? O con la revisión bibliográfica, o con esa biblioteca que usted tiene. Está reuniendo distintos materiales de distintas personas y usted va a hacer una propuesta. Usted va a trascender con su problema. Entonces, al redactar la justificación, hay que presentar las razones, hay que evidenciar esos aportes que usted vaya a plantear en su trabajo. Repito, en la justificación, si usted está haciendo anteproyecto, tiene que ser redactado a tiempo futuro, porque son las ideas que usted va a empezar a trabajar o usted va a desarrollar. Todavía no está haciendo la tesis. Ojo, está haciendo el anteproyecto de la tesis en ese sentido. Entonces, la justificación, en ese sentido, va a cumplir o debe de llevar los siguientes criterios. En la justificación, el criterio de magnitud. ¿Qué significa? Voy a referirme a la cuantificación del problema. O sea, en simples palabras, voy a presentar el objeto de estudio. ¿A qué área? ¿A qué campo dentro de mi materia o dentro de mi carrera pertenece ese problema? Estoy investigando problemas de falta de atención en niños, por ejemplo, falta de atención en niños de 7 a 10 años en tal escuela. Entonces, yo puedo decir aquí que esa magnitud pertenece al área de educación, o pertenece al área de psicología social, o al área de derecho ambiental, o al área de derecho laboral. Solo tengo que poner a qué campo, propiamente, dentro de la magnitud, a qué área dentro de mi profesión pertenece ese problema. Derecho laboral, derecho mercantil. Y eso ustedes ya lo saben propiamente. Eso ustedes ya lo han detectado. Cuando ustedes aprobaron el tema propiamente. Es aquí donde usted coloca el tema de tesis propiamente, en la magnitud. No lo confundan con el título de tesis, eso es aparte. Solo es el tema de tesis propiamente. Pero de alguna forma deben de explicarlo. ¿Por qué ustedes escogieron ese tema? Justifiquen las razones de por qué quieren trabajar ese tema. Luego viene la trascendencia. ¿A quiénes afecta o a quiénes va a afectar? ¿Por qué tiene esa importancia para usted? ¿Y cuál es la importancia para el país o para la universidad o para la facultad? Lo que les decía, venda su proyecto, venda su propuesta, pero utilice terminología, utilice vocabulario como profesional que es usted. Ya me explicó por qué escogió ese tema. Ahora explique por qué quiere trabajar ese problema, por qué a usted le llama la atención esas características de esa problemática. En la magnitud puso el tema, pero ahora en la trascendencia debe explicar las razones por qué escogió ese problema. Justifíquelo, por eso está haciendo el proceso de justificación. Luego viene ahí donde usted va a contribuir. ¿Cuál va a ser la importancia del estudio? ¿Cómo usted cree que podrá solucionar ese problema? Ojo en ese sentido. Eso de alguna forma usted va a demostrar que tiene esos amplios conocimientos, que conoce de la problemática, que conoce de ese problema y según su punto de vista usted va a hacer una propuesta o usted va a hacer una contribución a la solución parcial o total. Porque esto le va a servir, ojo en este sentido, este apartado o este criterio de la vulnerabilidad le va a servir más adelante para cuando tenga que hacer su hipótesis. Pero eso es más adelante. Pero usted va a ir manejando según su punto de vista. ¿Errado o no? ¿Correcto o no? Eso lo vamos a ver en el proceso de investigación. Pero usted presente una propuesta, presente una teoría, presente una alternativa. Porque eso es lo que está causando en usted en la justificación. Interés. Es lo que a algunos asesores no les gusta propiamente. Porque algunos dicen, ¿cómo es que usted se anime a presentar una teoría? ¿Cómo es que usted se anime a hacer a proponer eso? ¿Sobre qué base? Es su idea, es su propuesta. Pues que usted está haciendo el anteproyecto.
Errado o no, eso lo vamos a ver más adelante ya en nuestro trabajo de campo, pero tiene que tomar esos riesgos, esas características, esa toma de decisión, porque usted cuando ya sea profesional, cuando esté trabajando en una empresa privada, pública, o usted trabaje freelance, o sea, por su propia cuenta, usted va a tomar riesgos. Eso lo mirábamos en el curso de EPS, ese tipo de método de riesgos, arriesgarme a presentar algo. Es raro o no, pero es mi punto de vista. Y repetimos, la semana pasada empezamos ya a trabajar lo que se conoce como un informe o un ensayo académico, porque usted tiene respaldo académico, respaldo bibliográfico. Y eso de alguna forma usted le va a permitir cumplir el siguiente criterio, la factibilidad. ¿Qué tanto se puede modificar o cambiar ese problema? Porque, ojo, en este sentido, aquí va mucho para las universidades privadas. Puede ser que yo encuentre algo que no haya sido tomado en cuenta desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista administrativo. Entonces, yo voy a hacer esa propuesta de cómo mejorar los aspectos de dirección de la empresa. Voy a saber presentarle a esos altos directivos de la empresa ciertos errores que se están cometiendo dentro de la administración de la empresa y con mi propuesta hacer una especie como de reingeniería laboral o una reingeniería, digamos, contable o no sé cómo usted quiera manejar, pero es ya la propuesta, ver la factibilidad para que las personas en esa institución, porque usted en algún momento, recuerde que va a estar trabajando en una empresa o en una comunidad, pues la comunidad también se interese. Y es aquí, ojo, y eso se lo decíamos a los de los CPS propiamente, y esto se aplica a tesis también, hay que hacer visitas previas. Ojo en este sentido, por favor. Hay que ir a la institución, hay que ir a la empresa, conocer los estatutos, conocer la misión y visión de la empresa. ¿Cómo es que yo quiero presentarle algo a esta empresa y ni siquiera conozco la misión, ni siquiera conozco la visión? Y eso les decía a los de EPS. Yo cuando tenga que hacer mi EPS tengo que ir a hacer trabajo de campo, a hacer visitas, que me conozcan. Esas visitas pueden ser con padres de familia, con el personal administrativo, con el personal de docentes, con el sacerdote, con el pastor, con el gobierno local, con los concejales, con los síndicos, con los gerentes de la municipalidad, propiamente, hasta con los caciques del lugar. Me tienen que conocer y ellos explicarme y ellos detallarme si mi proyecto es factible o no, porque ellos están en ese lugar. O el mismo ejecutivo de la empresa me va a decir, mire, su proyecto es interesante, su proyecto es factible, trabajémoslo propiamente. O le van a decir, mire, disculpe, eso es muy complicado, eso es muy difícil. Aquí también usted se va a dar cuenta, ojo en ese sentido, si usted está trabajando en algunas empresas, propiamente, si usted trabaja en esa empresa y necesita dentro de su tesis presentar algún tipo de información confidencial, no lo haga. Porque si no puede caer en aspectos de plagio o en aspectos de espionaje industrial. Recuerden que este es un documento público. Usted va a presentar algunos datos internos de la empresa, pero solo son de la empresa. Usted los puede utilizar, ojo, usted ciertos datos los puede utilizar, pero en el trabajo que usted está haciendo en la empresa. No para hacer su tesis, porque para eso no lo contrataron a usted. A usted lo contrataron para cumplir las funciones como administrador, las funciones como psicólogo, pero no para utilizar esos datos dentro de una tesis. Debe de pedir autorización, debe de pedir permiso. Si le permiten utilizarlo, pues qué bien, pero si no, usted puede cometer algún tipo de delito, porque está sacando información confidencial en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado en ese apartado. Pero el planteamiento del problema, el inciso 1.3. El planteamiento del problema es donde nosotros vamos a presentar nuestro pensamiento científico, donde nosotros vamos a proporcionar las posibles fórmulas para la solución o cómo nosotros entendemos ese problema. En el planteamiento del problema, usted ya ha identificado la situación, ya hizo antecedentes del problema, ya hizo propiamente la descripción de cómo otros autores han abordado ese problema. Y usted, a través de la justificación, ya fue describiendo o ya hizo de una forma más precisa propiamente el interés en hacer ese tipo de investigación, el interés propiamente que se tiene en el desarrollo de ese tipo de trabajo. Y usted está ya causando algún tipo de motivación
para que las personas continúen con su trabajo. En el planteamiento del problema, tengo que saber afinar, tengo que saber estructurar y tengo que ser lo más preciso la línea de investigación. Aquí vuelvo a repetir, ya tengo mi misión, ojo, ya tengo mi misión de lo que yo quiero hacer y tengo mi visión propiamente. Entonces, de esa forma me va a permitir poder elaborar teorías y poder elaborar soluciones. Asesores dicen, ¿cómo es posible que un estudiante de prelicenciatura se anime a hacer una teoría antropológica, una teoría jurídica, una teoría económica, una teoría de ingeniería? Pues algo así. Claro que sí, porque usted es el experto, usted es el conocedor del problema y usted tiene que arriesgarse en ese sentido, tener algún tipo de propuesta o algún tipo de pronóstico, ojo en ese sentido, a la idea que usted quiere trabajar. En el planteamiento del problema lo debemos de saber definir por niveles de análisis, encontrar causas, consecuencias y orígenes de ese problema. Esto ya lo he detectado a través de los antecedentes del problema. Y aquí ya voy a empezar a elaborar preguntas. En ese sentido, empiezo a elaborar preguntas que me van a servir de base para poder presentar mi proyecto. Y dentro de esas preguntas ya voy a empezar a incluir ciertos objetivos generales y ciertos objetivos específicos. Pero voy a empezar a hacer preguntas. Pero ojo, ahora que usted ya lo sabe, y ahora qué es lo que usted tiene que hacer, sencillamente dentro de esas preguntas que usted va a detectar, con esas preguntas que a usted le fueron causando, debe de seleccionar solo una. Ojo, en el planteamiento del problema solo se presenta una pregunta nada más, distinto al EPS. En el EPS, lo está llevando ese curso, recuerda cuando vimos el diagnóstico del problema, ahí teníamos que encontrar varios problemas. ¿Pero por qué? Porque los EPSistas tienen 3, 6, 9 o 10 meses para hacer su EPS. Pero en el caso de usted, no va a estar haciendo una tesis en un trabajo de campo, ojo, una tesis de trabajo de campo en 10 meses. Usted lo va a tener que hacer en 1 o 2 meses propiamente. Pero ahí usted va a hacer ese tipo de propuesta, ese tipo de identificación que usted necesita. Entonces, ¿qué criterios va a llevar propiamente el planteamiento del problema? El planteamiento del problema lleva a lo siguiente. Primer criterio, nivel de análisis, o sea, el objeto de estudio, la orientación. Eso usted ya lo tiene, porque en la justificación, se recuerda, usted indicaba a qué área pertenece, y ahí explicó las razones de por qué usted considera que es importante trabajar esa temática o ese tema. Pero aquí sencillamente usted vuelve a colocar nivel de análisis y solo pone al área que pertenece. Ya no tiene que explicar nada. Derecho laboral, psicología social, psicología clínica, ingeniería ergonómica, ingeniería electrónica, ingeniería digital, no sé, ¿a qué campo? Digamos, dentro de clima organizacional, lo que sería recursos humanos, lo que sería dentro de administración de empresas, reingeniería o etapas de proceso administrativo, no sé, pues, ¿a qué campo puede pertenecer ya a su tesis? Solo pone la frase propiamente, no tiene que explicar, porque eso ya lo dio allá en la justificación. Luego tiene sus puntos de partida. Esos puntos de partida usted los puede hacer de dos formas. Está la forma condicional, donde usted va explicando las razones y motivos de por qué le llamó la atención ese problema. Y ahora explica usted a través de esa condición qué es lo que usted quiere presentar como proyecto de tesis. Ahora usted va a presentar en forma condicional esa propuesta. O lo puede hacer de forma interrogativa, que es lo que la mayoría hace, pues. Como usted ya hizo varias preguntas anteriormente, puede unir entre esas varias preguntas o quedarse con la pregunta que para usted es la más importante y centrarse solo a una. A través de esa pregunta, usted va a saber presentar su proyecto. Pero dentro de esa pregunta, por favor, incluya los aspectos del lugar de estudio, el tiempo de estudio, la limitación poblacional, porque esto nos va a servir propiamente para lo que viene ahorita. La delimitación. Nosotros vamos a entender, como inciso 1.4, como delimitación, todo lo que es en materia de conocimiento que el aspirante, o en este caso el tesista, recomienda que se debe de abordar o se debe de estudiar como objeto de estudio, para la redundancia. El problema
tiene que cumplir los siguientes apartados. Tiene que obtener usted o tiene que saber delimitarse a hechos, a datos, a bibliografía, a datos estadísticos, a resultados de trabajos. Y usted ya lo ha hecho. Usted ha hecho los antecedentes del problema. Entonces usted se va a poner límites propiamente. La delimitación del tema significa establecerme límites. Póngase ciertos parámetros, lo que les he dicho. Quieren investigar la pobreza en Guatemala, pero ¿qué pobreza? Pobreza educacional, pobreza económica, pobreza sexual, pobreza religiosa, pobreza intelectual. No sé, pues, delimítese a algo, póngase cierto límite. El término Guatemala, como les decía, sí, pero Guatemala 22 departamentos, 340 municipios. Céntrese a un lugar. Eso le va a permitir a usted encontrar ese objeto de estudio, que le va a permitir ser más concreto, poder destacar esos elementos, poder restringir el campo de acción y empiece a manejarlo, esos límites temporales por años o por sexenios o por décadas. Eso le va a permitir hacer su campo o su objeto de estudio. Por eso lo repito, la delimitación no se pone por meses. Ahí está mal en ese sentido. Meses solo me va a servir para hacer el trabajo, propiamente el trabajo de campo. Y no necesariamente en 2 meses, porque eso lo vamos a ver ya cuando veamos el marco metodológico, que a veces tengo que adecuarme al tiempo de las personas que voy a entrevistar, pero eso es más adelante. Entonces, la delimitación de alguna forma me va a permitir encontrar propiamente o plantear propiamente las posibles soluciones según mi punto de vista de cómo yo voy a poder encontrar esa solución parcial o esa solución temporal. Y debo de empezar a limitarme en aspectos geográficos, limitarme en aspectos demográficos, limitarme en aspectos institucionales, porque eso de alguna forma me va a permitir cumplir estos criterios. ¿Cómo debe ser abordada la delimitación? La delimitación debe ser abordada por lo siguiente. Objeto de estudio, mi tema. Objeto de estudio, derecho laboral. Objeto de estudio, psicología clínica. Objeto de estudio, el título del tema. Hay el título en el cual me dice el dictamen. Ese es mi objeto de estudio. La limitación geográfica se refiere probablemente al área geográfica, el área que va a cubrir el estudio. Departamento de Alta Verapaz, municipio Fray Bartolomé de las Casas, aldea El Gusanito Feliz. Si usted lo quiere de esa manera, empezamos a utilizar ese método inductivo o ese método deductivo. En la limitación geográfica también puedo empezar a pensar, ojo, a pensar con qué grupo voy a trabajar, con qué sector, porque algunas personas ponen, quiero trabajar con las mujeres del municipio de Fray Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz. Sí, pero ¿mujeres qué? Unas mujeres desde 0 días hasta 102 años de edad, pues, propiamente, por decir algo así. Hay que empezar a sectorizarme. Y eso de alguna forma me va a permitir encontrar la limitación poblacional, o sea, la demografía. Son los datos demográficos. Si los hubiera, repito, aquí empiezo a utilizar, ojo, puedo empezar a utilizar informes o puedo empezar a utilizar censos. En este caso, empiezo a utilizar el último censo que se tenga o que haya elaborado el Instituto Nacional de Estadística, el del año 2018. Pues, si está bueno o no, esa es otra historia, pero eso no lo estamos abordando ahorita. Pero aquí ya voy a saber cuántas mujeres hay. Por ejemplo, en Guatemala somos 17 millones de habitantes. Bueno, como no quiero investigar a toda Guatemala, me interesan son las mujeres. Bueno, solo por decir que la cantidad de mujeres en Guatemala es de 4 millones. Pero lógico que jamás voy a hacer ese tipo de investigación. Entonces, por eso hice una limitación geográfica. Me interesan las mujeres del departamento de Alta Verapaz. Bueno, hay mujeres solo en Alta Verapaz, hay, por poner una cantidad, 500,000 mujeres. Pero no me interesa todo el departamento de Alta Verapaz. Me interesa solo las mujeres de Fray Bartolomé de las Casas. Entonces voy a ver el censo. Mujeres en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, 100,000, por poner una cantidad. Todavía son datos muy amplios, datos muy generalizados. Entonces voy a manejarlo por edades, que es lo que ustedes de alguna forma están sectorizando. Y ahí van a ir encontrando ya esa información. Quiero mujeres de 25 a 35 años de edad, propiamente. Entonces, a través del censo, porque ese es el dato oficial, ojo, es el dato oficial en ese sentido. Entonces, de 25 a 35 años, en Fray Bartolomé de las Casas hay 5,000, por decir una cantidad.
Pero como yo ya he ido sectorizando y me interesan las mujeres en estado de gestación, por ejemplo, ya puedo ir reduciendo esa muestra, ya puedo ir reduciendo esa población, porque eso me va a servir, y de todos modos ya tengo que utilizar algún tipo de datos estadísticos cuando haga mi marco metodológico, pero ya voy a poner ciertas características, pero aquí solo menciono el grupo propiamente. La limitación temporal, ojo, es el tiempo que va a abarcar el estudio, no el tiempo en el cual voy a hacer la tesis. Ese es el gran error de muchas personas, y se lo remarcaba con su tarea. La limitación temporal es el campo, lo que habíamos dicho anteriormente, anual, bianual, por sexenio o por década. El tiempo de estudio. Quiero investigar el impacto de las remesas en mujeres de 25 a 35 años en estado de gestación en los años 2017 al 2021. Ese va a ser mi campo de acción. Ese va a ser propiamente el tiempo que va a abarcar mi estudio. No los 2 o 3 meses que me va a llevar a hacer la tesis. Ese es el gran error que cometen muchas personas. Pues que ya viene el rechazo, ya viene la no aprobación, porque ustedes lo ponen por meses. No se hace eso propiamente en ese sentido. Y luego, otra situación, la limitación institucional. O sea, la entidad donde voy a estar trabajando. Si estoy trabajando en una empresa, si estoy trabajando en una ONG, si estoy trabajando en un colegio, si estoy trabajando propiamente en una escuela o en un instituto. Era lo que le decía a algunos compañeros. Sí, pero ¿dónde lo va a hacer? En el municipio de Bartolomé de las Casas con los alumnos de primero básico. Sí, pero ¿de qué escuela? ¿De qué colegio? ¿De qué instituto? Ponga el nombre completo propiamente. Y ojo, entonces, todos esos datos que los tenemos aquí, por favor, ojo, esto tiene que ir incluido en el paso anterior que vimos en el planteamiento del problema, en la pregunta que hicimos. Esos datos, esos 5 datos que aparecen aquí, van incluidos en el planteamiento del problema. Aquí en la delimitación solo estoy detallando o solo estoy presentando de alguna forma o especificando con una forma más clara y más específica lo que pretendo investigar. Vuelvo a repetir, en el anteproyecto hablo a tiempo futuro. ¿Qué es lo que pretendo hacer? ¿Qué es lo que voy a elaborar? ¿Qué es lo que quiero trabajar? Porque eso me va a permitir cumplir los objetivos. Los objetivos los vamos a entender propiamente como la representación de la finalidad que va a perseguir mi investigación. La finalidad que tengo yo con mis logros directos o evaluables. Ojo, dentro de la tesis también hay evaluaciones. En el EPS hay un capítulo que se llama evaluación, pero a algunos tesistas se les olvida evaluar su trabajo propiamente. Bueno, a este paso en que voy, realmente creo que mi trabajo está muy complicado o está muy exigente o voy bien en ese sentido. Ese es un proceso de evaluación. ¿Qué es lo que usted pretende hacer? En los objetivos son elementos que me van a permitir identificar o detallar las distintas acciones que pueda realizar. Repito, estoy en anteproyecto, todavía no he empezado a hacer la tesis en ese sentido. También aquí, dentro de los objetivos, tengo que ir enfocado a aquel título tentativo, que es aquel título que habíamos colocado, a la descripción, o sea, a la justificación, a la delimitación, voy a incluir elementos dentro de la justificación que estoy manejando y dentro del planteamiento. Los objetivos se van a representar de 3 formas. Hay objetivos generales, objetivos específicos y objetivos por temporalidad propiamente, o por el tiempo. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Los objetivos generales propiamente, nosotros los vamos a entender de esta forma. Los objetivos es donde nos sirve a nosotros como una guía. El objetivo general es donde nosotros vamos a redactar en tiempo verbal, en tiempo infinitivo. Lo decía la semana pasada. Ese es el gran problema de uno. Se les olvida que debo de comenzar con un verbo. Desarrollar, plantear, investigar, proponer. No sé pues, qué es lo que ustedes tienen, pero es en términos generales. Por eso son objetivos generales. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer con su tesis propiamente? Y esto les va a permitir a ustedes, en una de las fases que vamos a ver la otra semana, tener la misión
la misión. O sea, el objetivo general les va a permitir a ustedes encaminarse para no tener ningún tipo de sesgo, ningún tipo de desviación, para que ustedes no se pierdan. Es una guía, es un proceso que yo debo de llevar. En esos objetivos también debo de redactarlos con una forma clara y precisa, en tiempo infinitivo, saber ampliar propiamente y saber que ese objetivo tiene que ser alcanzable. No ponerme un gran objetivo de la construcción de un hospital, como decíamos la semana pasada. Veamos si es factible, veamos si es viable propiamente lo que yo quiero contener o lo que yo quiero elaborar en ese proyecto. También voy a demostrar esos conocimientos que yo tenga propiamente. Entonces, el objetivo general es donde voy a marcar toda la información del tema y la información del problema, de lo que yo quiero presentar, de lo que yo quiero que me aprueben por parte del asesor y por el encargado de metodología. Luego tenemos los objetivos específicos. Los objetivos específicos es donde vamos a hacer referencia a cómo vamos a desarrollar nuestra tesis o cómo es lo que nosotros, según nuestro punto de vista, o según, ojo, las sugerencias que mi asesor me esté indicando. Recuérdense, supuestamente los que ya nos graduamos, los que ya estamos como profesionales, pues ya sabemos el verdadero objetivo y tenemos experiencia. Entonces le vamos a sugerir a usted, pues en ese sentido. Por eso les vuelvo a repetir, busquemos a alguien que le tengamos confianza. Pero confianza eso no significa que solo sea por firmarnos algo. Eso lo vimos la semana pasada. Alguien que solo me firme no me sirve. Necesito a alguien que me oriente, alguien que me supervise propiamente. Entonces, con esos objetivos debo ser lo más claro, lo más coherente. De alguna forma, debo de excluir también, o debo de presentar de alguna forma, datos medibles, datos que yo considere que yo los domino. Ojo, en este sentido. Aquí empiezo a manejar posibles técnicas o instrumentos de trabajo que yo quiera utilizar para hacer mi tesis. Yo quiero elaborar encuestas, pues aquí pongo elaborar encuestas, sí, pero ¿de qué tipo de encuestas? Encuestas telefónicas, por correo, encuestas face to face o cara a cara o por redes sociales. Aquí ya voy planteando mis ideas de cómo yo voy a hacer mi trabajo de tesis, para que cuando tenga que hacer mi marco metodológico ya las describa, ya de alguna forma las pueda detallar, pues en el sentido. También debo de empezar a incluir qué tipo de preguntas voy a hacer, porque algunos se lo ponen, elaborar encuestas, sí, pero ¿qué va a preguntar ahí? Pues entonces usted va a aprender, elaborar algún tipo de encuesta por medio telefónico a través de preguntas de falso verdadero, preguntas de opciones múltiples, no sé, es que lo que usted tenga planeado. Recuérdese, usted tiene amplio conocimiento y usted la técnica o el instrumento que usted vaya a manejar lo tiene que dominar. La mayoría de estudiantes, cuando están haciendo la tesis, el 98% de los que empiezan a hacer tesis o entrevistas o encuestas, no utilizan otro tipo de procedimientos. Y en este curso, dentro de 15 días, cuando veamos el marco metodológico, vamos a aprender a ver otro tipo de técnicas, otro tipo de instrumentos, mesas redondas, paneles, focus group, test, cuestionarios, el tipo de entrevista que usted va a manejar, si es una entrevista estructurada o semiestructurada, la encuesta, vamos a aprender a ver cómo se hace un cuestionario, porque no solo voy a hacer preguntas, 5 preguntitas ahí de falso o verdadero, o 5 preguntas de sí, no, porque todavía no estoy obteniendo datos. También, de alguna forma, aquí en los objetivos específicos voy a plantear con qué personas voy a trabajar, ojo en este sentido, a quiénes le voy a preguntar. Imagínense, usted quiere investigar el clima organizacional dentro de tal empresa y dentro de esa empresa hay 500 colaboradores. Pues ¿para qué le va a preguntar a tantos, hombre? Usted va a empezar a tomar en cuenta aspectos de muestra en ese sentido, para que cuando tenga que hacer el marco metodológico a través de un grupo representativo obtenga los datos, pues. ¿Para qué le va a preguntar a 500 personas que esas 500 personas le van a dar la misma información? Puede reducirlo a 10 o a 15 personas. Es para ver el clima organizacional. Usted no está haciendo censos. Y ese es un gran problema con algunas personas. Se animan a hacer censos. Bueno, ni el Instituto Nacional de Estadística hace eso, pues, mucho menos yo en mi tesis, pues en ese sentido. Entonces, en los objetivos específicos, yo voy a incidir o voy a tratar de presentar cómo voy a obtener mis logros,
¿cómo voy a poder representar los pasos que voy a tratar de hacer para que se pueda cumplir mi objetivo general? Y existe una regla básica, por favor. Objetivo general, uno nada más. Un objetivo general. Objetivos específicos, 3 o 4 para hacer la tesis. Ahora, en el caso de los EPS, ahí va otro tipo de trabajo, porque en el caso de los EPS, tengo que hacer un plan de acción, y por cada plan de acción tengo que hacer objetivos, y por cada objetivo tengo que hacer una estrategia, pero eso es en EPS, pero en la tesis no, solo pongo un objetivo general. Dice bien, si solo pongo un objetivo general, me voy a complicar la vida en la tesis. Ahora hay personas que ponen 3, 4 objetivos generales, entonces cuando tienen que hacer los específicos, tengo que poner, si puse 3 generales, tengo que poner 9 específicos. ¿Cuándo voy a terminar? Ahí viene la famosa contradicción de algunos. Quieren graduarse, pero se complica la vida en ese sentido. Y luego tenemos ya los objetivos temporales. Los objetivos temporales se refieren, ojo, aquí sí, es el tiempo que yo calculo, y se ve, el tiempo que yo calculo que me va a llevar hacer la tesis. Pero esos son los objetivos temporales. Tengo como meta, tengo como estrategia hacer mi tesis propiamente en 9, 12 o 18 meses. Es mi meta. Si los cumplo o no, esa es otra cosa. Pues hay que lo haga antes de esos 18 meses o me tarde más. Pero esa es la meta que yo tenía. Esa es la visión, la misión que yo tengo. Ahí en los objetivos temporales voy a calcular según mi tiempo. Y aquí volvemos a las etapas del proceso administrativo, ¿se recuerdan? Usted en algún momento ha llevado algún curso de administración de empresas, ha llevado algún curso de organización de empresas, y entonces existe algo que se llama planificación y planeación. Es como un docente, porque el docente va a planificar su clase, el docente va a organizar su clase. Lo mismo es usted, pues, en ese sentido. Planifique, organícese basado en su tiempo, porque usted tiene otros compromisos, se los decía, compromisos laborales, familiares, religiosos, de pareja, o tiene que terminar su carrera, no sé, pues, qué es lo que usted tiene, pero organícese, sepa estructurar muy bien su proyecto, sepa estructurar muy bien esa estrategia que usted está manejando o esa estrategia que usted desea plantear, pues, en ese sentido. Y eso es algo que usted debe de tomar en cuenta para el desarrollo de su trabajo en ese sentido. Bueno, entonces dice, pues, ahí hemos terminado la primera sección de lo que es propiamente en el sentido del anteproyecto o protocolo o diseño de tesis. Vuelvo a repetir, en anteproyectos se habla de secciones, se habla de apartados, que es lo que está haciendo. Y esto sí es muy importante para usted. Esto le va a servir. Si usted logra hacer bien esta primera sección del anteproyecto, ya hizo el primer capítulo de su tesis. Ojo, si usted, cuando usted el anteproyecto, cuando usted aprueba su protocolo de diseño de tesis, le aprobaron eso y dentro de la primera sección iba algo que se llamaba marco conceptual. Allá tiene el capítulo 1 de su tesis para el informe final. Una regla básica. Lo que usted presentó en el anteproyecto es lo que va a colocar en el informe final. No puede cambiar nada. Ojo, aquí usted presentó propiamente las ideas de lo que usted quiere trabajar, pero si usted en el informe final le cambia alguna palabra, es otra tesis. Por ejemplo, usted quiere trabajar en TACTIC Alta de la Paz, pero en el informe final le pone Papsunchi Martenango, es otra tesis. Entonces, en el anteproyecto, el marco conceptual, esa primera sección es lo que yo voy a hacer en el capítulo 1 de mi tesis, de mi informe final. Si usted hace bien ese planteamiento, se lo aprobaron, ya tiene el primer capítulo elaborado de su tesis. Recapitulando. En anteproyectos o protocolos, hablo de secciones. Sección 1, marco conceptual. Sección 2, marco referencial o marco teórico. Sección 3, marco metodológico. Sección 4, marco administrativo. Pero y hablo todo a tiempo futuro. En el informe final,
ya hablo de capítulos. Ahí sí, capítulos. Capítulo 1, marco conceptual. Lo que les acabo de decir ahorita. Ustedes hicieron el marco conceptual en el anteproyecto, ya tienen el capítulo 1. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Y usted le quiere poner capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, todo lo demás. Eso ya es cosa de usted, pues, en ese sentido. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? Escucho sus preguntas, solo voy a ver, David Barrios. Al momento de limitar el tema de tesis, no, ya lo habíamos aclarado esas dudas. Bueno, ¿alguna duda que ustedes quieran decir? Pregunten. Vamos, jóvenes, con confianza. No tengan miedo. Para eso están en este curso. Yo sé que hay personas, y eso sí me he dado cuenta, porque algunos cuando enviaron la tarea, aquí hay personas que están en el primer y tercer semestre. Están muy adelantados para empezar a hacer la tesis. Pero algunos decían, es que así ya tengo las ideas. Está bien, eso es válido, pues en ese sentido. Pero hay ciertas palabras o cierta tecnología que algunos los desconocen. Los que ya estén elaborando su tesis o los que ya están en esa fase, para eso están en este curso, para aprender, para poder trabajar, pues en ese sentido. Entonces, pregunten. Si no, yo voy a preguntar. Sin miedo. En la parte inferior, necesito una... Sí, Sandra. Buenos días a todos. Profe, una pregunta. Usted habló de un método que se llama LUP, pero a mí no me quedó claro en qué consiste. O sea, me habló del propósito, participantes, del problema, pero no entendí bien exactamente en qué consiste el método de LUP, por favor. Es el lugar donde usted va a trabajar. La U es la unidad de trabajo, el objeto de estudio y el grupo con el cual usted va a trabajar. Y la P es el propósito. Eso significa LUP. Es decir, L, el lugar. Quiero trabajar en el departamento de Huehuetenango, en el municipio de Chantla, en la aldea tal. La U es la unidad de trabajo, o sea, con quiénes voy a trabajar. Quiero trabajar con los alumnos de primero básico, quiero trabajar con los alumnos de primero o segundo semestre, o quiero trabajar con las mujeres, o quiero trabajar con los hombres. Y ahí usted ya va delimitándose por las edades propiamente. Y la P es el propósito, que es lo que usted pretende con hacer su tesis en ese sentido. Eso le va a permitir hacer su título de tesis en ese sentido. ¿Algo más, Sandra? Muy bien, muy bien, muy bien. No, en el caso nuestro, por ejemplo, que vamos a trabajar lo que es el abastecimiento de agua y el saneamiento de una comunidad rural, la unidad de trabajo sería la comunidad en general porque es para beneficio de toda la población de ese lugar. Bueno, no tanto a la población, perdón que le interrumpa, no tanto a la población, para ciertos sectores de la población. Porque no sé qué, primero van a saber cuál es su proyecto. Por ejemplo, si fuera la implementación de drenajes pluviales, entonces ahí sí es toda la población. Pero si usted quiere trabajar con alumnos de la escuela El Patito Feliz, pues los beneficiados van a ser los alumnos. Es cierto, ellos van a retroalimentar o van a compartir esos conocimientos fuera del instituto, pero su grupo principal es ese grupo de personas con los que usted trabajar. Entonces, tienen que de alguna forma también saber si es para toda la población, que es imposible en una tesis, sino que usted va a empezar a sectorizar. En los CPS sí. En los CPS sí es para el beneficio de toda la población, porque se va a ver repercutido en todos. Pero en la tesis no, porque usted necesita un trabajo o necesita un grupo de estudio. Sí, entonces estamos claros ya, está bien. O sea, esto también lo puedo aplicar porque como yo también estoy dando el EPS, porque el objetivo es el EPS, ¿verdad? Ajá, correcto. Está muy bien. Muchas gracias, licenciado. Vamos a ver, Wilson, ¿algún modelo de estructuración para la elaboración del anteproyecto? Mire, Wilson, ya aquí le manejé una estructuración. Oye, eso es una propuesta que yo estoy manejando, pues ya dependerá de usted lo adecua o no. Pida usted el instructivo de su unidad académica y ahí le van a dar los pasos de cómo debe presentar el anteproyecto.
En todas las unidades académicas hay un instructivo para presentación de trabajos de tesis o de EPS o de monografía. Pues bien, usted pide ese instructivo, ya sea en forma digital o en forma física, y ahí le indican los pasos en que le van a solicitar para la presentación de ese anteproyecto, o en la universidad propiamente. Por ejemplo, en la Mariano Galvez, primero le piden una lista de cotejo, como decíamos anteriormente, primero va la hipótesis, luego va la delimitación y luego va la pregunta. En la Francisco Marroquín primero va la lista de cotejo, luego va la delimitación. O sea, cada unidad o cada facultad le pide en el orden. Son los mismos pasos. Aquí usted va a aprender a elaborar los mismos. El orden de los factores no altera el producto. Lo que cambia es en el paso, el orden que se lo solicite. ¿Sí, Analu? Buenos días, licenciado. Fíjese que, digamos, de todo lo que usted ha indicado, pues sí me ha quedado bastante claro y cabal precisamente estaba revisando un anteproyecto que tengo a la mano, pero me quedaba con la duda porque sí entendí muy bien lo del planteamiento del problema y todo, solo me queda la duda porque, digamos, en mi universidad sí me piden el planteamiento de una hipótesis. Entonces, digamos, yo tengo orientado ya mi planteamiento del problema, ya sé, digamos, cuál es mi problema. Entonces, al momento de hacer la hipótesis, yo también tendría que proporcionar la solución y a través de la investigación ver si se logra llegar a esa solución o ver si es otra. Digamos, mi duda es cómo voy a poder enfocar en cuanto a mi hipótesis. Si, digamos, en la hipótesis tengo que dar de una vez la solución o sí, de mi problema, o puede ser, digamos, cualquier otra solución, aunque al final sea otra distinta. Ajá. Mire, Wilson, aquí hay algo que a lo que usted preguntaba. Analu, ¿de qué universidad es usted? Fíjese que soy de la Mariano Galvez. Estoy estudiando en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Mire, Wilson, ahí, por ejemplo, a ellos ya les empiezan a pedir hipótesis. En las otras universidades, o por ejemplo en la San Carlos, la hipótesis va incluida dentro del marco teórico. Y la hipótesis es la respuesta, ojo, la hipótesis es la respuesta a la pregunta que ustedes hicieron en el planteamiento del problema. Es decir, donde, como dice su compañera, ustedes se van a animar a hacer una posible solución parcial o total de ese problema. Ustedes se van a animar, van a tomar ese riesgo. Allá podemos ver, y eso lo vamos a ver la otra semana que veamos el marco teórico y veamos cómo se hacen las hipótesis, si esa hipótesis va a ser positiva o negativa, si va a ser una hipótesis multivariada o va a ser una hipótesis nula. O también, ojo, hay tesis, es el gran mito, eso se los decía la semana pasada, el gran mito que a puro tubo mi tesis le tengo que meter hipótesis. No necesariamente. Yo puedo trabajar una hipótesis sin hipótesis, puedo trabajar una tesis sin hipótesis en ese sentido, porque voy a hacer una propuesta teórica, voy a hacer una propuesta metodológica, y ese mismo me va a permitir a no hacer trabajo de campo. Estoy proponiendo. Por ejemplo, en el área de derecho, ustedes en algún momento, dentro de alguno de sus capítulos, cuando hagan el informe final, hay una propuesta o propiamente una interpretación a una ley, propiamente. Porque ustedes han encontrado, por ejemplo, alguna inconstitucionalidad o alguna laguna que exista jurídica en esa ley. Y ustedes hacen una propuesta a una modificación o a una reforma a esa ley o a ese código o a ciertos artículos que ustedes quieren trabajar. Pero es su propuesta. Es el punto de vista, según sus conocimientos, como su compañera decía ahí, donde me voy a animar a tomar esa decisión. Pero es un riesgo que usted tiene que tomar. Errado o no, esa es otra cosa. Pero vuelvo a repetir, aquí sí ya necesito que mi asesor me guíe, porque puede ser que yo la propuesta la esté planteando mal, la esté presentando mal. Entonces, el asesor, con la lectura previa de esta primera sección, de este marco conceptual, me va a decir propiamente si voy bien o no. Pero como les decía, hay asesores, no, jovencita, no, señorita, no, Analu, yo no quiero nada por partes. Usted le entrega todo el anteproyecto. Puede ser que si yo no tengo esas correcciones, haga mal mi marco teórico, haga mal mi marco metodológico y haga mal mi marco administrativo. Entonces, cuando ya él lo va a leer, me dice, aquí está mal esto, mira, eso está mal. Entonces, ahora tengo que volver a repetir, pérdida de tiempo, pérdida de recursos, porque no fue de la mano conmigo. Ese es el buen asesor. Bueno, pues no todos somos así, pues en este. ¿Algo más, Analu?
Gracias. Sí, lo que pasa es que fíjese que precisamente en nuestra facultad nos piden entregar el tema y el anteproyecto de una vez y después es ver si nos aceptan eso, porque ni siquiera pasa con asesor. Entonces, primero te entregamos todo el anteproyecto y ya, digamos, pasa como el primer filtro y ya aceptado eso, nos asignan un asesor. Y ya es Pero, prácticamente solo trabajar y desarrollar el anteproyecto que se haya hecho, ¿verdad? sí, pero le faltó un paso previo. Primero tiene que ir al colegio de abogados. Ah, sí, por lo de la pandemia, fíjese que ya Ah, no, bueno, lo ya no quitaron estaban ahora. pidiendo eso. Ajá, por la Ujú. pandemia ya no nos estaban solicitando eso. Pero, por ejemplo, en la Mariano, en este caso, ahí lo que hicieron la semana pasada, yo no quería mencionar el nombre de la universidad, pero aquí ya detectaron ustedes. Hay universidades que son muy burocráticas. Primero hay que ir al colegio de abogados, en este caso, si somos de derecho, a ver si ese tema no ha sido trabajado por otras personas. Ahí, dice, ahí va a revisarlo la secretaria del colegio de abogados a través de la base de datos para ver si ese tema o esa propuesta que yo ya fue trabajado por otra persona. Entonces, es la secretaria, con todo respeto, es la secretaria que está revisando. Ni siquiera un abogado lo va a ver, sino que es la secretaria. Entonces ella me da un dictamen. Con ese dictamen yo voy a mi facultad y lo que su compañera dice, presento el anteproyecto, presento todos esos pasos que me piden en facultad para que me lo apruebe. De ahí me van a nombrar un asesor propiamente. Si es en la fase final, Analu, que ustedes están, porque recuérdense que en los cursos de predopéutica de tesis, en la Mariano, primero tengo que convencer al catedrático del curso de predopéutica de tesis. Y lo que hicieron la semana pasada, a veces ese catedrático no es experto de la temática. Se los decía, es un médico, yo soy abogado y estoy utilizando terminología jurídica. Tengo que asesorar al asesor para que me entienda mi tesis. Ese es el problema en ese sentido. Entonces, ahí estamos, mire, David, lo que usted planteó. Cada facultad o cada unidad académica tiene una serie de pasos. Son los mismos, solo en el orden en que se los pide, pues en ese sentido. Ahora, vamos a ver, David. Cuando la investigación es cualitativa, debe llevar hipótesis. Depende de usted. Eso ya depende de qué es lo que usted quiera hacer, David. Yo no le puedo decir sí o no en ese sentido. Depende de qué es la propuesta que usted vaya a hacer, depende cuál va a ser el campo de acción, cuál va a ser el objeto de estudio, qué es lo que usted pretende hacer o qué es lo que usted no pretende hacer. Entonces, si usted va a hacer una pregunta propiamente y quiere comprobar algo, pues necesita hacer una hipótesis. Pero si usted solo quiere comprobar, usted solo quiere verificar, o solo quiere de alguna forma recopilar datos, pues no va a presentar una hipótesis en ese sentido. Mónica Irene, ¿cuál es el diseño holístico? Que el diseño holístico es la forma de cómo se va a describir la hipótesis. En este caso, con las variables independientes y dependientes, la unidad de análisis, esos indicadores independientes y dependientes. Eso es la unidad, el diseño holístico, por ese sentido. O sea, explicar la hipótesis en ese sentido. Explicar por qué usted se animó a tomar esa decisión propiamente. Pueden existir varias hipótesis planteadas. En la tesis, no. En la tesis, una nada más. Es que dice bien, Ever, como decía, tengo que tener solo una pregunta, solo tengo que tener un objetivo general y solo una respuesta. Es que si pongo tres respuestas, entonces ya mi tesis ya no es descriptiva, ya mi tesis puede ser exploratoria. Y eso lo mirábamos la semana pasada con los tipos de tesis, el tipo de exploratoria o el tipo de tesis histórica. Entonces, si solo con una hipótesis me va a llevar 9, 12, 18 meses para comprobarla, ahora imagínense, si pongo 3, 4 hipótesis, ya es una tesis histórica o una tesis exploratoria, 4, 5 años. Pero si usted quiere poner 3, 4 hipótesis, hágalas. Es su tesis, pues. Es decir, en EPS sí. En EPS tengo 2, 3 problemas. Y a cada problema le voy a responder. Y cada respuesta es una hipótesis. Solo que en el EPS se llama hipótesis-acción. Porque ahí voy a ejecutar o voy a hacer la hipótesis para que se cumpla, pues en ese sentido. Bueno, si ese es mi propósito en ese sentido. Pero en la tesis no. En la tesis, en el sentido, se recomienda solo uno. Pero si usted quiere poner 3, 4 hipótesis, es su tesis. Ni en la de maestría ni el doctorado se hace eso, pero es su tesis. En ese sentido. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Algo que... Sí,
Arias, es que es un Arias, perdón. ¿La escucho? ¿Qué tal, licenciado? Buen día. Ajá, buenos Fíjese días. que yo tengo una duda con relación al planteamiento del problema, porque en mi facultad me solicitan el planteamiento del problema a investigar, consiste en. Entonces tengo que hacer todo lo relacionado al marco teórico para poder... No. Su facultad. Ajá. ¿Qué facultad es? Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos. Ajá. ¿Sigue? Entonces tengo que realizar todo el marco teórico para poder responder esa pregunta. Pero, ¿por qué? Porque si no, pienso yo que no puedo resolver el problema. Así se lo piden en su facultad. Eso es lo que me piden al principio cuando voy a ingresar el tema, cuando voy a ingresar el punto de tesis. No, a usted le piden, eso en la facultad de hecho es un bosquejo preliminar, no un marco teórico, porque usted en primer lugar tiene que hacer un anteproyecto. Y eso lo vamos a ver la otra semana. En el marco teórico yo voy a poner palabras claves y esas palabras claves vienen del planteamiento del problema, vienen de la delimitación, vienen de los objetivos, pero no puedo empezar a hacer marco teórico para luego hacer el planteamiento del problema. Ahí debe de revisar eso. Lo que le pueden estar pidiendo, y eso lo vimos, es antecedente del problema. ¿Cómo otros investigadores han abordado esa problemática o esa temática? Pero marco teórico no. Disculpe, con todo respeto, es primera vez que escucho que en derecho le estén pidiendo eso. Yo no sé si hay algo más de derecho, pero no se trabaja así, disculpen, en esa área. Pues. No puedo hacer un marco teórico para luego hacer el planteamiento del problema. O sea, estoy haciendo, ahí sí lo estoy haciendo al revés, en ese sentido. Pero verifique eso. No es así. Ya. Sí, lo que pasa es que a nosotros solo nos piden el tema o punto de tesis y el problema que propongo resolver o investigar. Ahí usted mismo lo acaba de decir ahorita. El punto de tesis y el problema. Después la tienen que hacer el anteproyecto. Pero el problema tengo que delimitarlo y todo eso, ¿no? Lo que vimos hoy, la delimitación temporal, espacial, institucional. Eso es el marco conceptual. Luego ya viene el marco teórico, pero es el paso 2. Es que yo anteriormente ya había ingresado a un punto de tesis y me dijeron que el problema no había problema, me respondieron. Entonces, no supo defenderlo. Ojo. Anteriormente yo no sé si fue presencial o fue por correo, no sé cómo lo presentó. Por correo. Ahí está el problema, lo que les decía. Es que hay muchas personas, perdón, es que no esté como ejemplo. Puede ser que usted sea muy bueno para hablar, pero malo para escribir. Ahorita la situación de la pandemia ocasionó esos problemas, que todo lo teníamos que presentar por correo. Entonces, lo que yo escribía no explicaba todo lo que yo pretendía saber. O sea, no supe defender mi punto o mi proyecto de tesis. Entonces, la persona que leyó su correo, pues no lo entendió. Entonces, mire, no hay problema ahí, o no me supo entender. Como hay personas que son muy buenas para escribir, y malas para hablar, lo decíamos anteriormente. Pues. Entonces, a usted lo que le hace falta es saber defender, saber presentarse ante la encargada metodología y hacer su proyecto, hacer su propuesta, comportarse como profesional, comportarse como ese futuro abogado que usted va a ser, tener esa base, también le puede haber faltado eso, esa base legal, esa descripción que usted tenía, porque usted, según su punto de vista, sí hay problema, pero ¿qué tipo de problema? ¿Era un problema jurídico, un problema social, un problema ambiental? Le puede haber faltado eso en la defensa. Ojo, jóvenes, en ese sentido, aquí no te está comenzando el examen público, el examen público que les van a hacer en la tesis. Este marco conceptual es la primera pregunta que les van a hacer, y eso lo vemos en la última sesión. El marco conceptual, lo que le va a preguntar el asesor en el examen público. Mire Marisol, mire Keren, mire Gaby, ¿por qué usted escogió ese problema? ¿Por qué usted escogió esa población? ¿Por qué usted escogió ese campo de acción? La primera pregunta que les van a hacer en el examen público.
Es este marco conceptual. Entonces ahí, disculpe caballero, Arias, en este caso le faltó defensa, argumentación. Fue escrito. Alguna razón le tuvieron que dar por el cual no fue aprobada. Le devolvieron el correo, entonces usted podía debatir. En este caso usted podía reacusar, en este caso, propiamente con pruebas de que sí había problemas. O sea, tenía que responder ese correo, pues, propiamente. Tal vez eso fue lo que le faltó. O llegue a la facultad. Es complicado, porque como es todo por correo. Sí, ese es el problema ahora. Ajá. Ese es el problema. Que respondieron que no había problema y ya, que tenía que plantear otro punto. Hubiera presentado algún tema de otra forma, pues. Hubiera presentado ese mismo tema como porque es que también ellos tuvieran que haber respondido en el correo, según ellos, porque no había problema. O sea, porque él o ella le dijo que no había problema. Y sobre esa respuesta, pues usted venía y se planteaba ese tema o ese problema. Así de sencillo. Muy bien, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Era un cabal, 2 horas nos tardamos. Bueno, recapitulando. Agradezco a todas las personas que subieron su tarea correspondiente. Tenían valor de 25 puntos. Ahí, cuando usted enviaba esa tarea, se le hacía una retroalimentación. Algunas dudas que se les planteaba, porque, como repito, a algunos les faltaba el lugar, el tiempo, o con el grupo que iban a trabajar. Ya no puedo habilitar la tarea. Disculpen, pero aquí sí tenemos que cumplir ciertas normas establecidas. Pues si usted no cumplió esa tarea, lamento, pero ya perdió sus primeros 25 puntos. Aquí sí me voy a poner estricto. Puede ser buena onda, pero también hay que respetar a sus compañeros que sí lo cumplieron. Entonces, literalmente, pues si usted no cumplió esa tarea, le hace solo puede jugar ahora sobre 75 puntos. Recuerda que este curso se gana con 71, 7-1, en ese sentido. Entonces, en las próximas 2 semanas no hay tarea. Enfóquese a sus parciales, porque sé que algunos ya están en fase de parciales. Yo les voy a avisar con anterioridad y con tiempo cuando haya una tarea. Pero no van a hacer tampoco tareas complicadas. Yo les voy a avisar, miren, entren a Classroom y ahí me tienen que responder una pregunta. Más se tarda en ingresar a Classroom que lo que responden en ese apartado. Pues, entonces, ya en Classroom están subidas las 2 sesiones anteriores, están los enlaces propiamente para que usted pueda ver la sesión número 1 y la sesión número 2. La sesión de hoy, pues permítanme más o menos, ahorita que cerremos la grabación, lo descargo en 3 minutos y en lo que lo subo al canal, más o menos como a la 1 o 2 de la tarde ya va a estar subido al canal. O si usted desea, pues espérese el martes, porque más que todo lo subo los martes, en el enlace propiamente a Classroom. Porque ahí comparto, ya sea la sesión de la A y de la B, pues en ese sentido. La otra semana vamos a estar viendo la sesión número 4, que es la temática, cómo se hace el marco referencial o marco teórico y la hipótesis. Eso es lo que vamos a estar viendo la otra semana en ese sentido, en ese apartado. Entonces, si no hay, vaya Sandra, gracias. Sí, Mónica. Lick, buenos días. Fíjese que yo cuando me inscribí no me mandaron el correo. Entonces, yo inicié en la segunda sesión porque como no me mandaron la notificación ni el enlace para unirme, un conocido me compartió el enlace. Entonces, ahí me empecé a unir, pero no tengo la clave para unirme a Classroom. ¿Será que me la puede compartir? Ahorita se la comparto. Permítame un momentito. El enlace de Classroom, no importa usted sección A o sección B, o sea, no hay ninguna diferencia de la misma. Ahorita se la voy a compartir. Permítame un momentito. Vamos a ver. Aquí va. Solo, Mónica, con todo respeto, pues no puedo habilitar ya la tarea 1 en ese sentido. Va a tener que jugar sobre los 75 que hacen falta. Pues, ahorita se la coloco en el chat. Ahí está. Ahí aparece en el chat, propiamente. Ya sea que ponga las letras y números o ingrese con el enlace. Pero, Mónica, les recuerdo, con correo de Gmail. Porque ese era el problema que tenían algunos, más que todo en la sección B, que decía que no podían entrar a Classroom. Y los preguntaba, ¿con correo están entrando? Algunos están entrando con correo institucional o con correo de Hotmail o otro correo.
tiene que ser correo de Gmail para poder entrar a Classroom, en ese sentido. Entonces ahí viene usted, ya sea con los códigos o con el enlace, se anexa a la clase y ahí está ya en Classroom, pues en ese sentido. En ese apartado. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, damos por finalizada la sesión del día de hoy. En este momento finalizo con la grabación y nos estamos entonces viendo. Les deseo éxitos, triunfos, bendiciones, que les vaya bien en sus parciales, en ese sentido, y que todo les salga bien en esta semana laboral y en esta semana estudiantil, en esta semana familiar que ustedes tengan, en esta semana profesional, no sé qué es lo que ustedes hagan propiamente en su semana. Y nos estamos viendo el próximo sábado a las 9 de la mañana. Éxitos, bendiciones y triunfos para cada uno de ustedes. Gracias, Alex. Feliz día. Chao, feliz día.